Ana respiraba con dificultad al llegar a la polvorienta pista de subastas, bajo el sol implacable que teñía de un amarillo cansado todo el paisaje. Una calurosa brisa recorría el lugar, levantando nubes de polvo que se quedaban suspendidas en el aire. El ambiente era tenso, gente yendo y viniendo, ofertando y discutiendo precios. De vez en cuando se escuchaban relinchos que provenían de los establos aledaños, donde varios caballos esperaban a ser presentados. Ana se sentía agobiada, tanto por el clima como por la presión de las cuentas que parecían caerle encima una tras otra. Su granja había atravesado una sequía brutal y los cultivos estaban casi perdidos. El banco la acosaba con llamadas y notas de cobro. Sin embargo, era su último cartucho de esperanza. Quizá, en esa subasta, encontraría algo que la ayudara a salir a flote o, por lo menos, le diera un motivo para no rendirse. Mientras avanzaba por el pasillo principal, notaba las miradas de gente que la conocía de vista. Algunos con compasión, otros con una mezcla de curiosidad y lástima. Ella bajaba la mirada, tratando de ignorarlos. Justo a pocos metros, vio a un hombre alto, de modales toscos, que conversaba con varios participantes del evento. Estaba bien vestido, con botas relucientes y un sombrero impecable. Cada tanto, soltaba una risa que se alzaba por encima del murmullo general. Ana sintió un leve escalofrío. No lo conocía, pero algo en su actitud le provocó desconfianza. Se internó entre los corrales, buscando con la mirada a algún animal que pudiera serle útil en la granja. Había caballos vigorosos, con pelajes brillantes, pero los precios resultaban demasiado altos para su situación. Los vendedores se acercaban con promesas y ofertas, pero Ana se limitaba a negar con la cabeza. Cada vez que preguntaba, la cifra que le lanzaban terminaba de derrumbar sus esperanzas. El calor se volvía insoportable cuando empezó la subasta de caballos más jóvenes. Entre ellos destacaban algunos potros elegantes, con la musculatura y el pedigrí que llamaban la atención de todos. En cada presentación, el subastador recitaba rápidamente las virtudes del ejemplar, y luego los compradores levantaban la mano para pujar. Ana, a la distancia, contemplaba la escena sin mucha expectativa. Ella contaba con un presupuesto muy escaso, prácticamente todo lo que tenía en su cuenta, pero aún así demasiado poco para competir con los grandes hacendados y comerciantes que asistían al evento. Mientras se retiraba hacia la parte trasera del recinto, escuchó una voz que anunciaba al siguiente ejemplar. Fue un llamado seco, sin entusiasmo, que no despertó el menor aplauso. Ana se giró y vio a un potro de aspecto demacrado, con las costillas marcadas y la cabeza baja. Tenía heridas en sus patas, y la mirada que esbozaba era la de un animal que ya había sufrido demasiado. La multitud guardó un silencio casi incómodo. Podía percibirse que muchos pensaban que ese caballo no valía el tiempo ni el esfuerzo de examinarlo. El subastador, desconcertado, repasó una ficha arrugada. Comentó que venía de un rancho donde, aparentemente, no habían podido mantenerlo en buen estado. Añadió que necesitaba atención médica y un cuidado especial, pero la mayoría de los presentes simplemente miraba al potro con lástima o indiferencia. Ana sintió que algo la movía a acercarse. Era esa mirada que le recordaba sus propios temores y, al mismo tiempo, su tenacidad para aferrarse a la vida. Se abrió paso entre un par de hombres que se reían de la miseria del animal y logró pararse justo al lado del corral. Las condiciones del potro parecían realmente malas. Estaba temblando, con sudor en el lomo, y apenas podía sostenerse en pie. Casi no se escuchaban ofertas. En ese momento, Ana pensó que tal vez estaba presenciando un reflejo de su propia situación. Sin saber bien por qué, levantó la mano y lanzó una puja tímida, tan baja que el subastador arqueó las cejas. Pero incluso esa cantidad mínima parecía excesiva para el estado del potro. La voz de ese hombre alto y bien vestido rompió el silencio. Era el mismo que Ana había visto antes. Hizo una contraoferta, y el precio aumentó un poco. Varias cabezas se volvieron hacia él, sorprendidas de que mostrara interés en un caballo tan deteriorado. Ana notó la mirada burlona con la que la observaba, y sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que no podría competir si continuaba subiendo el precio. Sin embargo, algo en ella se negó a rendirse. Recordó la desesperación que sentía por salvar su propia granja, y un impulso la llevó a levantar la mano de nuevo.
Los murmullos crecieron. Nadie entendía por qué esa mujer, con fama de estar en problemas financieros, gastaba dinero en un caballo que a simple vista no ofrecía garantías. El subastador, ahora un poco más animado, subió el tono de su voz, alentando a nuevos postores. El hombre alto subió de nuevo la oferta, y Ana sintió un escalofrío de pánico. Aún así, al mirar al potro de cerca, vio su respiración agitada y el destello casi suplicante de sus ojos. Volvió a lanzar una puja, casi como un acto reflejo. Se escuchó un murmullo más fuerte, mezcla de desconcierto e incredulidad. El subastador gritó el importe, esperando más ofertas, pero ya nadie quiso continuar. El hombre alto cruzó los brazos, sonriendo con un aire de suficiencia, como si supiera que la victoria de Ana fuera un mero juego irónico. El martillo retumbó sobre la tarima y la voz retumbante anunció la venta del potro a Ana Montoya. Ella sintió que los latidos de su corazón se aceleraban, mientras la gente alrededor intercambiaba comentarios en voz baja. Con las manos temblorosas, Ana recogió los papeles que acreditaban la compra. Vio de reojo cómo el hombre alto se acercaba. Se presentó con un tono enigmático, diciendo: «Felicidades, señora, espero que sepa en lo que se mete». Ella tragó saliva, tratando de mantener la calma. Lo observó alejarse con una media sonrisa y una mirada que le prometía más problemas en el futuro. Ana se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado su nombre. Sin embargo, algo en su porte le hacía creer que pronto se enteraría de quién era. La multitud se dispersó. Algunos se acercaron a darle palmaditas en la espalda, otros simplemente se alejaron, meneando la cabeza con lástima. Ana firmó la última parte de la documentación y salió en busca de una camioneta con remolque que pudiera alquilar para llevarse al potro. Cuando pudo tenerlo bajo su cuidado, notó que estaba cubierto de sudor y que sus patas temblaban al pisar el suelo. Sin importar la preocupación que la acosaba, se inclinó con ternura para acariciarle el cuello y susurrarle unas palabras de consuelo. En ese instante, escuchó un gritito infantil y se giró para ver a Jimena, su hija, corriendo hacia ella. Jimena la abrazó con fuerza, feliz de estar al lado de su madre. Con los ojos llenos de curiosidad, la niña preguntó por el caballo. Ana sonrió, aunque por dentro llevaba una tormenta de dudas. Le presentó al potro como Milagro, explicándole que necesitaba muchos cuidados para recuperarse. Jimena se mostró entusiasmada, como si esa adquisición fuera un gran triunfo y no un problema adicional. Algunos curiosos se quedaron unos minutos más, observando cómo Ana y su hija intentaban tranquilizar a Milagro para subirlo al remolque. Se escuchaban comentarios discretos, preguntándose qué pretendía hacer con ese animal famélico. Ana se limitó a meter con cuidado al potro en la rampa, sintiendo una punzada de vergüenza al no tener el equipo adecuado ni la experiencia reciente para manejar un caballo en tan mal estado. Aún así, la determinación en su mirada era inquebrantable. Cuando finalmente se alejó del lugar, las luces de la subasta quedaban detrás, junto con la atmósfera cargada de esa tarde interminable. El camino de vuelta a la granja se hizo largo y silencioso. Ana conducía su vieja camioneta, escuchando el traqueteo del remolque y preguntándose si estaba a punto de hundirse más en las deudas. Temía la reacción del banco, que no dudaría en embargarle todo si no les pagaba a tiempo. Una vez que llegó a su propiedad, respiró hondo, sintiendo el aire polvoso que caracterizaba el terreno seco. Ayudada por Jimena, bajó a Milagro con cuidado. El potro dio unos pasos inseguros y estiró el cuello, olfateando el nuevo entorno. No era un recibimiento ideal. Los corrales estaban en mal estado, la hierba prácticamente inexistente, y un ambiente de urgencia cubría cada rincón. Pero al menos ahí tendría algo de protección y la atención que tanto necesitaba. Ana decidió darle un poco de agua, y el animal bebió con avidez. Mientras lo acomodaba en un sector improvisado del establo, pensaba en el veterinario que tendría que llamar y en cómo pagaría esa consulta, sin mencionar el costo de los medicamentos que, con seguridad, Milagro requeriría. No le quedaba apenas nada en el banco, y el dinero que juntó para la subasta provenía de sus últimos ahorros. Aún así, vio una chispa en los ojos de Jimena y comprendió que, por el momento, debía sostener esa ilusión. El potro era más que un gasto. Se había convertido en una esperanza, una apuesta por no darse por vencida.
Cuando la noche empezó a envolverlo todo, los grillos y ranas acompañaron el silencio de la granja. Ana y su hija caminaron hacia la pequeña casa para organizar algo de comida. Jimena no paraba de hablar de los sueños que tenía para Milagro, fantaseando con la idea de verlo fuerte y corriendo por el campo. Ana sonreía, aunque en su mente se agolpaban las imágenes de los avisos del banco y la inminente visita de quienes podrían quitarle la tierra que tanto amaba. En un impulso final antes de ir a descansar, Ana regresó al establo para revisar a Milagro. Se paró frente a él, observando su pelaje opaco, su respiración pausada. El caballo alzó un poco la cabeza y frotó el hocico contra la mano de Ana, en un gesto de confianza que ella no se esperaba. Aquello la conmovió. Se dio cuenta de que ese potro, aparentemente desahuciado, tenía la misma resiliencia que ella. Tal vez se habían encontrado porque ambos se negaban a aceptar la derrota. Se inclinó con cuidado, acariciándole el hocico. En ese momento percibió un leve temblor en las piernas de Milagro. Fue un escalofrío que la puso en alerta. La hizo recordar que estaba invirtiendo un dinero que no tenía y que la granja seguía pendiendo de un hilo. Se sintió un poco culpable al pensar si sus decisiones estaban siendo demasiado impulsivas. Pero ya no podía dar marcha atrás. Cerró los ojos, sintiendo su propio corazón retumbar. Mientras Ana acaricia el hocico de Milagro, siente un temblor leve en las piernas del potro y se pregunta si ha cometido un error fatal que agrave sus deudas y riesgos. Ana pasó la noche en vela, sin poder quitarse de la cabeza el temblor en las piernas de Milagro. El cansancio la venció casi al amanecer, cuando se quedó adormecida en una vieja silla dentro del establo, abrazada a una manta que apenas la protegía del aire fresco. El canto de un gallo en la distancia la despertó sobresaltada. Aún adormecida, buscó a tientas su celular para ver la hora. El sol comenzaba a pintar el horizonte con un tono anaranjado, y el silencio de la granja se rompía poco a poco con el cantar de los pájaros. Decidió sacar al potro a la pequeña pradera que tenía al costado de la casa. Aunque la hierba estaba seca y escasa, le pareció que un poco de sol podría animarlo. Con cuidado, abrió la puerta del establo y lo condujo hasta su vieja camioneta. Le resultaba doloroso ver a Milagro tan frágil, pero sentía que debía llevarlo al veterinario lo antes posible. Con la ayuda de Jimena, logró subir al potro al remolque sin que éste se alterara demasiado. La niña, con una mirada de preocupación, se mantuvo a su lado todo el tiempo, acariciándole el lomo. El camino hacia la granja no era largo, apenas unos kilómetros desde el predio de subastas, pero el terreno resultaba complicado de recorrer, lleno de baches, piedras y polvo. Cada golpe que sentía la camioneta le recordaba a Ana la fragilidad de su situación financiera. Mantenía los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a pensar en lo que haría una vez que llegaran. Por más que intentara concentrarse en otra cosa, la idea de las deudas la atosigaba como un peso constante en el pecho. Finalmente, el viejo portón de madera apareció frente a ella, revelando el panorama desolador que se había vuelto su granja. Cultivos marchitos, árboles secos y un corral descuidado. No era exactamente el lugar más hospitalario para un caballo que necesitaba atención urgente, pero no quedaba otra opción. Ana descendió con lentitud y se acercó al remolque para observar el estado de Milagro. El potro, con la cabeza gacha, se movía con paso inseguro. Con todo el cuidado posible, Ana y Jimena lo bajaron y lo guiaron hacia el establo improvisado en la parte posterior de la casa. Jimena, con una ternura indescriptible, se agachó para darle agua a Milagro en un balde metálico. Él bebió con ansias, casi desesperado. Era evidente que la jornada anterior había sido demasiado para un animal en tan mal estado. Ana sintió un pequeño alivio al ver que, al menos, podía beber. Sin embargo, el potro aún lucía agotado, con las costillas marcadas bajo la piel y los ojos rojos por la fatiga. Con la primera luz del día bien instalada, Ana fue a revisar los corrales. Necesitaba encontrar un espacio adecuado donde Milagro pudiera descansar. A su alrededor, los postes estaban semicaídos y el alambre lucía enredado por falta de mantenimiento. Sintió algo de vergüenza. Esa estructura no era digna de un caballo que necesitaba recuperación, pero no tenía recursos para mejorarlo de inmediato. Tendría que apañárselas como pudiera. Un rato después, se oyó el sonido de un motor aproximándose por el camino principal.
Ana se asomó y reconoció la vieja camioneta del doctor Martínez, el veterinario local que conocía bien a la familia. El hombre, de barba entrecana y modales amables, bajó con su maletín en mano. «Me enteré de que había un nuevo huésped en tu granja», dijo con tono preocupado. «Pensé que lo mejor era venir a revisarlo cuanto antes». Ana lo condujo hasta el establo, donde Jimena seguía junto a Milagro, acariciándole el cuello. El veterinario empezó a examinar al potro con gran cuidado, revisando sus ojos, sus encías y palpando las articulaciones. Movía la cabeza con gesto serio de vez en cuando y Ana sintió que el miedo le atenazaba el pecho. Después de unos minutos, doctor Martínez guardó su instrumental. «Está muy débil. Necesita vitaminas, buena alimentación y descanso absoluto, o no la va a pasar bien», sentenció. «Te daré una lista de medicamentos, aunque te aviso que no son baratos, y el forraje que tienes aquí no le va a servir por mucho tiempo. Tendrás que conseguir pastura de mejor calidad». Ana tragó saliva. Apenas si podía asimilar la palabra baratos, cuando todo a su alrededor pendía de un hilo. Aún así, agradeció al veterinario y prometió hacer lo posible. Doctor Martínez la miró con un dejo de lástima, deseándole buena suerte antes de marcharse. Mientras Ana se despedía de él, Jimena salió corriendo a revisar el buzón, con la pequeña esperanza de hallar alguna carta que no fuera una amenaza. Pero encontró 2 sobres oficiales que, a simple vista, resultaban escalofriantes. Se los llevó a su madre en silencio. Ana, suspirando, abrió uno de ellos y leyó el ultimátum del banco. Una notificación que exigía el pago de la deuda en un plazo muy corto o iniciarían acciones legales. El corazón le palpitó con fuerza. La otra carta, no menos preocupante, le informaba sobre intereses acumulados y una advertencia más formal. Se guardó los documentos en un bolsillo tratando de no alterarse delante de su hija. Como si la situación no fuera ya bastante tensa, pasado el mediodía llegó Diego Ramírez, el exmarido de Ana y padre de Jimena. Aparcó su auto frente a la casa y caminó con pasos firmes hacia la puerta. Llevaba un gesto serio en el rostro. Ana sabía que Diego venía con preocupaciones parecidas a las suyas, y quizá con algunos reproches por la compra del caballo. No se equivocó. «¿Dónde está ese potro del que me habló Jimena?», preguntó, intentando sonar calmado pero con impaciencia evidente. «Está en el establo descansando. Lo encontré en la subasta, necesitaba ayuda», explicó Ana con voz titubeante. «¿Y tú qué necesitabas, Ana?», replicó Diego con un suspiro cansado. «Estás endeudada. El banco amenaza con embargar y aún así compras un caballo enfermo». «No podía dejarlo ahí», murmuró ella. «Me conmovió. Además, tengo un presentimiento de que con buen cuidado ¿Podría qué? ¿Salvar la granja?». La frustración en la voz de Diego era clara. «A veces actúas por impulso, y esto puede costarte muy caro». Jimena, que observaba la escena desde el umbral de la puerta, intervino con fuerza inesperada. «Papá, no entiendes. Mamá hizo lo correcto. Milagro nos necesita, igual que nosotros a él. No lo abandonaremos». Diego se quedó en silencio, sin querer discutir delante de la niña. Solo miró a Ana con una mezcla de angustia y preocupación. Conocía su carácter y temía que la tosudez la dejara en la miseria. Sin embargo, no deseaba verla fracasar. A pesar de todo, había venido para ayudar en lo que pudiera. La tarde pasó con un ambiente enrarecido. Ana, intentando distraerse un poco, llevó a Jimena al desván, donde guardaba objetos antiguos de su época juvenil. Buscaban algo que pudiera venderse o intercambiarse para aliviar las cuentas. Entre cajas polvorientas, Jimena se topó con un viejo cofre lleno de trofeos de equitación y fotografías en las que aparecía su madre de joven, montando caballos y alzando medallas. Las piezas metálicas brillaban con un tono cobrizo gastado. «Mamá, ¿de verdad hiciste esto cuando eras más joven?», preguntó la niña con asombro. «Sí, montaba en las competencias locales. Era buena». Ana sonrió con nostalgia. Eso fue antes de que las cosas se complicaran. Jimena guardó silencio unos segundos, luego acarició uno de los trofeos y la miró. «Entonces, tal vez sabes exactamente qué necesita Milagro». Ese comentario conmovió a Ana, que abrazó a su hija con cariño. Entre madre e hija se estableció un lazo de complicidad,
de entender que, a pesar de las adversidades, podían apoyarse la una en la otra. Unos golpes en la puerta la sacaron de aquel momento. Al bajar las escaleras, Ana vio con sorpresa que el hombre alto de la subasta, Tomás Hernández, estaba parado junto a la entrada. Sostenía su sombrero en la mano con una expresión más afable que el día anterior, pero igualmente perturbadora. Dijo que estaba de paso y que se enteró de que Ana se había llevado ese potro flacucho a su granja. Insinuó que tal vez había sido un error y que él estaría dispuesto a comprarlo para evitarle problemas. Ana se sintió invadida. No esperaba que él fuera a dar tan pronto con su dirección. Mantuvo la puerta medio cerrada, fijando la mirada en Tomás. «Lo siento, señor, pero Milagro no está en venta», afirmó con serenidad. «Claro que no. Solo quería ofrecerte una salida. A veces la gente se arrepiente de sus decisiones», insistió con un tono que parecía condescendiente. «Sé lo que hago», respondió Ana sintiendo que la rabia le subía por la garganta. «Gracias por su interés, pero no necesito su ayuda». Tomás alzó las cejas y se despidió con una sonrisa falsa, alejándose lentamente. La puerta se cerró, pero la incomodidad se quedó flotando en el ambiente. Ana sintió que había algo turbio en las intenciones de ese hombre. No podía asegurarlo, pero su instinto le advertía que no debía confiar en él. Apenas unas horas después, el teléfono de línea sonó con estridencia. Ana corrió a contestar, esperando tal vez noticias del veterinario, pero se encontró con la voz impasible de un empleado bancario que le recordaba el vencimiento inminente de la deuda. Intentó explicarle la dificultad de su situación, pero el tono al otro lado de la línea permanecía inflexible. «Nos vemos obligados a iniciar el procedimiento de embargo si no realiza el pago en los próximos días», le advirtió la voz. «Este es el último aviso». Ana colgó con las manos temblorosas. Era como si todas las fichas se estuvieran alineando en su contra. Jimena entró en la cocina, donde su madre permanecía de pie, petrificada, y la miró con ojos de interrogación. «¿Estás bien, mamá?». Antes de que pudiera responder, un relincho brusco retumbó en el corral. Madre e hija corrieron hacia allá y se encontraron con Milagro muy nervioso, agitando la cabeza. Al mirar en dirección a la valla, Ana creyó ver una silueta que se alejaba en la sombra. ¿Sería Tomás de nuevo, espiándolos? Acarició el cuello del potro, tranquilizándolo como pudo, mientras Jimena ayudaba a sujetarlo. Finalmente lograron calmarlo y, tras un rato, todo quedó en silencio. Diego, que aún seguía allí, trató de animarla. Propuso vender algunos muebles viejos o llevar a cabo una pequeña venta de productos para vecinos y amigos, cualquier cosa para que pudieran reunir algo de dinero. Ana apenas asintió. El cansancio comenzaba a vencerla. Tanta tensión acababa por agotar a cualquiera. Cuando cayó la noche, la granja volvió a sumirse en un sosiego extraño, como si se ocultara algo más allá del portón. Ana acomodó unas mantas en un viejo sillón cerca del establo para poder dormir sin dejar a Milagro solo. Jimena hizo lo mismo, dispuesta a acompañarla. Las horas avanzaron con lentitud, en medio de ese silencio abrumador que solo se rompía por algún relincho lejano o el crujir de la madera bajo el viento. La madrugada transcurrió sin novedad aparente, y Ana logró cerrar los ojos un par de veces, aunque el temor seguía ahí, agazapado en su mente. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las tablas mal unidas del establo, se incorporó con pereza y notó que la manta había caído al suelo. Se sacudió el polvo de la ropa y salió para ver cómo seguía Milagro. Entonces, se dio cuenta de que el potro estaba tirado en un rincón, sin moverse ni un ápice, con el costado hundiéndose en cada respiración dificultosa. El corazón de Ana dio un brinco, y corrió a llamarlo por su nombre. Milagro no respondió con los habituales movimientos de cabeza. Jimena, que apenas se despertaba, se unió a ella, igual de asustada. Ana pasó la mano por el cuello de Milagro, notando el calor excesivo de su cuerpo y su respiración débil. Una onda de terror la invadió. No podía permitirse perderlo, no tan pronto, no después de haberse arriesgado tanto. Al amanecer, Ana ve que Milagro no se mueve de su sitio, respirando con dificultad. Ella corre para revisarlo y teme que el potro no sobreviva a su primera semana allí. El amanecer iluminaba la granja con una luz suave y pálida cuando Ana se acercó corriendo a Milagro. El potro apenas respiraba,
tendido de costado contra la paja sucia. Ximena, todavía con el rostro lleno de sueño, se arrodilló para acariciar la cabeza del caballo, llamándolo con una voz temblorosa. Ana buscó con urgencia su teléfono y marcó el número del doctor Martínez, rogándole que viniera de inmediato. Mientras esperaban, intentaron levantar a Milagro. El animal dejó escapar un gemido lastimero y se resistió a mover sus patas. Parecía no tener fuerzas suficientes para sostener su propio peso. Ximena se aferró a la crin con cuidado, intentando darle un poco de soporte, y Ana se colocó junto al lomo, juntando toda la energía que podía para impulsarlo. Fue inútil, el potro se estremeció de dolor, y tuvieron que soltarlo para no lastimarlo más. En cuestión de minutos, la vieja camioneta del veterinario se asomó por el camino de tierra. El doctor Martínez descendió con rapidez, cargando un maletín y algunas provisiones. Revisó el pulso de Milagro, inspeccionó sus ojos y palpó con delicadeza su vientre y costillas. Suspirando, sacó del maletín una jeringa y llenó la inyección con un suero especial que, según él, ayudaría a estabilizar al caballo. «Está muy débil», dijo con gravedad. «Necesita reposo total, medicamentos y una mejor alimentación. De lo contrario, no va a recuperarse». Ana cerró los ojos agotada. Recordaba las advertencias que el veterinario le había hecho antes. Sin embargo, verlo ahí, con el cuerpo delgado y casi inmóvil, le rompía el corazón. El doctor le extendió una lista más detallada de vitaminas y suplementos y le explicó cómo administrarlos. Aunque ella asentía con la cabeza, en su mente calculaba los costos, consciente de que el dinero que le quedaba era prácticamente inexistente. Pero no tenía elección. O apostaba por la recuperación de Milagro o se resignaba a perderlo. Cuando el doctor Martínez se marchó, dejó tras de sí un silencio tenso. Ximena se quedó un rato acariciando al potro y diciéndole que todo estaría bien. Ana, por su parte, caminó hasta la mesa de la cocina, donde guardaba sus pocos ahorros y la pila de facturas que seguían llegando. Abrió la libreta en la que llevaba registro de gastos y palpó sus bolsillos para tomar el efectivo que quedaba. Si lo usaba para comprar los remedios de Milagro, quedaría prácticamente a cero. Eso significaba que no podría abonar la cuota mínima que el banco exigía. Se mordió los labios, intentando no pensar en las consecuencias inmediatas de esa decisión. El teléfono comenzó a sonar con una estridencia que rompió su concentración. Atendió con el pulso acelerado, imaginando lo peor. Al otro lado de la línea, una voz seca le exigía el pago inmediato de la deuda o, de lo contrario, iniciarían los trámites de embargo. Ana trató de explicar su situación, de pedir un poco más de tiempo, pero la persona no mostraba la menor empatía. «Si no realiza el pago pronto, procederemos con las acciones legales», repitió la voz antes de colgar. Ana apretó el auricular contra su pecho y respiró con dificultad. El nudo en su garganta se hizo más grande. Precisamente ese dinero, que tal vez podría evitar la catástrofe, era el mismo que necesitaba para salvar a Milagro. Antes de que pudiera reponerse, escuchó el ruido de un auto que se aproximaba a toda velocidad. Diego bajó de su vehículo con el ceño fruncido. Al ver el semblante de Ana, comprendió de inmediato que algo iba mal. «¿Qué pasó ahora?», preguntó preocupado. «Milagro está muy delicado», respondió ella con la voz apagada. «Tuve que comprar más medicamentos. Apenas me queda dinero». «Pero no puedes seguir gastando así», estalló Diego pasándose la mano por el cabello. «Ya la situación es insostenible. ¿Te das cuenta de que si no pagas al banco lo que te piden, vas a perder esta granja?» Ana bajó la mirada. Sabía que su exmarido tenía razón, pero no estaba dispuesta a rendirse. Ximena apareció en la puerta, mirándolos con reproche. Dio un paso al frente y, con los puños apretados, le habló a Diego en un tono firme. «Papá, ¿por qué no entiendes? Necesitamos ayudar a Milagro. Él confía en nosotros. Si no lo hacemos, lo perderemos». «¿Y entonces qué?». Diego sintió que la furia y la frustración se mezclaban dentro de él. No quería ver a su hija sufriendo ni a Ana llevando la situación sola. Sin embargo, temía que la obsesión con el caballo empujara a la familia a la ruina total. Aún así, no tuvo fuerzas para seguir discutiendo. Se limitó a soltar un suspiro y rodeó a Ximena con un abrazo resignado. La atmósfera cargada se rompió cuando, de pronto,
Se escuchó el motor de otra camioneta que se acercaba con un ronquido potente. Era Tomás, el hombre que Ana había conocido en la subasta, estacionando delante de la entrada. Llevaba un sombrero nuevo y se bajó con un aire de seguridad que irritaba a cualquiera. Sonrió con un gesto estudiado, como si estuviera llegando a una reunión amistosa. «Vengo de paso», anunció. «Me enteré de que el potro que compraste está en problemas. Tal vez podría ayudar, ofreciendo comprarlo, claro». Ana lo miró con desconfianza. El recuerdo de la subasta y la forma en que la había observado volvía a su mente. «No está en venta», respondió secamente. Tomás dio unos pasos más, ladeando la cabeza para ver el establo. Luego se giró con un gesto fingido de compasión. «Sabes, Montoya, que mucha gente por aquí ha tenido que cerrar sus granjas. Es una pena. El clima, las deudas, la mala suerte, a veces todo se junta. Solo digo que, si no quieres quedarte con las manos vacías, tal vez deberías considerar mi oferta». Ana sintió un escalofrío. Detestaba el tono con el que Tomás hablaba de su granja, como si fuera un simple pedazo de terreno a merced de cualquiera. Lo miró con el rencor que se acumula cuando uno siente el peligro cerca. «No necesito tu ayuda», replicó mirándolo a los ojos. «Y no venderé a Milagro, ni la granja, ni nada que me pertenezca. Así que, si has venido con esa idea, te pido que te largues». Tomás echó un vistazo rápido a Diego, que permanecía en silencio junto a Ximena. Luego se encogió de hombros con un gesto condescendiente. «Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Uno nunca sabe las consecuencias de decir no en momentos tan críticos». Su última frase se quedó suspendida en el aire como una sombra. Tomás regresó a su camioneta, encendió el motor y se alejó dejando tras de sí un polvo que se elevó en el camino. Ana cerró el portón con fuerza, tratando de sacudirse la angustia que él le había provocado. Pero no podía negar el miedo que se le había instalado en el pecho. La tarde transcurrió con un clima tenso y caluroso. Diego terminó marchándose después de prometer volver con alguna forma de apoyo económico, aunque no estaba seguro de cómo obtenerlo. Ana se quedó revisando cada rincón de la granja, pendiente de Milagro, que seguía débil y apenas se mantenía en pie con la ayuda de vendajes y los suplementos recetados. Cada vez que el potro relinchaba con suavidad, ella sentía un ligero alivio, como si ese sonido confirmara que aún quedaba esperanza. Al caer la noche, un silencio inquietante se extendió por la propiedad. Apenas se escuchaban el canto ocasional de un grillo y la respiración esforzada de Milagro en el establo. Ana dio una última vuelta para verificar que las puertas y ventanas de la casa estuvieran bien cerradas. Ximena se encontraba dormida en su habitación, agotada por el vaivén emocional del día. El cielo despejado dejaba ver estrellas que brillaban con una intensidad casi poética, pero Ana estaba demasiado nerviosa para apreciar aquel espectáculo. De pronto, percibió un ruido que no reconoció, un golpeteo sordo, seguido de unas pisadas que crujían en la tierra reseca. Con el pulso acelerado, corrió a buscar la escopeta antigua que perteneció a su padre y salió con pasos cautelosos a investigar. Al llegar al establo, distinguió dos siluetas que parecían forcejear con la puerta del corral de Milagro. Uno de ellos cuchicheaba algo sobre quitarle los vendajes y darle un susto. En la penumbra, el reflejo de la luna mostró sus manos moviéndose con prisa para abrir el candado. «¡Alto ahí!», gritó Ana, apuntando con la escopeta. La voz le temblaba, pero se esforzó por sonar implacable. Los hombres se giraron con sorpresa. Uno soltó una grosería y corrió, mientras el otro se tropezó con una pala, cayendo al suelo. Ana se acercó, dispuesta a proteger a su caballo a toda costa. El tipo forcejeó para quitarle la escopeta, y hubo un forcejeo breve pero violento. Al fin, ella logró zafarse, y el intruso se levantó para correr tras su compañero. Antes de huir, soltó una amenaza. «No sabes en lo que te metes, Montoya. Cuidado con lo que proteges». Las pisadas se perdieron en la oscuridad, y Ana se quedó un momento inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Sentía una mezcla de rabia y terror. Respiró hondo para calmarse y fue directa a revisar a Milagro, que se revolvía nervioso y pateaba el suelo, asustado por el alboroto. Ximena, sobresaltada por los gritos, llegó corriendo con los ojos llenos de pánico. Encontró a su madre abrazada al cuello de Milagro, intentando calmarlo. La niña se acercó lentamente y rodeó al potro con sus brazos.
susurrándole palabras tranquilizadoras. Poco a poco, Milagro fue bajando la cabeza, aunque los latidos de su corazón se sentían todavía agitados contra sus costillas. Afortunadamente, los matones no habían alcanzado a hacerle daño. Ana suspiró con alivio, pero una parte de ella se llenó de amargura y coraje. ¿Hasta dónde llegarían las amenazas? Tomás había sido bastante claro al advertir consecuencias. Cerró el establo con un nuevo candado, reforzó las puertas y revisó las ventanas, temiendo otra irrupción. Jimena la ayudaba, sin decir palabra. El silencio era suficiente para notar su miedo compartido. El cansancio cayó sobre ambas como un peso insoportable. Aún así, Ana no podía permitirse dormir del todo. Se quedó vigilando un rato más, sentada en un banquito junto a Milagro, la escopeta apoyada contra la pared. Jimena, por su parte, se sentó en el suelo, recostó la cabeza contra un fardo de heno y terminó quedándose dormida, aferrada a la cola del caballo. El aire era denso, pero al menos Milagro parecía más estable, respirando con cierta calma. Con el correr de los minutos, toda la tensión del día se transformó en un agotamiento que se hizo insoportable. Ana cerró los ojos, sin querer, y se sumió en un sueño ligero y angustiante. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol encontraron a madre e hija en posiciones incómodas junto al potro. Ana despertó con un dolor en la espalda y se levantó con cuidado de no asustar a Milagro ni a Jimena. Fue entonces cuando notó el daño en la puerta del corral. Se acercó para inspeccionar la cerradura forzada y la madera astillada. Entre los pedazos de metal y las huellas de la pelea, vio algo que le llamó la atención: un llavero pequeño, tirado en el suelo. Lo recogió y, al examinarlo, sintió que el corazón le daba un vuelco. Tenía letras marcadas en el cuero. TH. Era evidente a quién pertenecía. Se quedó un momento en silencio, con la mirada clavada en esas iniciales que señalaban la mano que estaba detrás de todo. Mientras Ana revisa la puerta dañada, encuentra en el suelo un llavero con las iniciales TH, confirmando que Tomás está detrás de los ataques y preguntándose hasta dónde llegará. Ana contempló el llavero con las iniciales TH, sintiendo un hormigueo de rabia y temor que se le extendía por el pecho. Guardó aquel objeto en un cajón viejo de la cocina, poniendo llave con determinación. Sabía que debía conservarlo como una posible evidencia, aunque no estaba segura de qué pasos dar más adelante. Se reprochaba haber dejado que Tomás rondara la granja con tanta libertad, y ahora temía cada ruido extraño que se escuchaba por las noches. El sol asomó, anunciando una mañana calurosa y polvorienta. Jimena se levantó con la idea de limpiar el establo y dedicarle tiempo a Milagro, que cada vez lucía un poco más firme sobre sus 4 patas. La muchacha entró con una escoba, retirando los montones de paja sucia, y enjuagó el bebedero donde el potro tomaba agua. Mientras trabajaba, le hablaba en voz baja, como si intentara transmitirle confianza. Milagro la miraba con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo, y respiraba con más tranquilidad que en semanas anteriores. Ana, con un cansancio acumulado, se dejó caer en una silla cerca de la entrada y bebió un sorbo de café frío. Por un instante sintió un pequeño alivio al ver que el potro se movía con menos torpeza y hasta buscaba un poco de comida con el hocico. Esa mejora le daba un respiro a su angustia, pero no podía ignorar las notificaciones del banco que seguían llegando. Había pasado poco tiempo desde el último aviso, pero esa mañana volvió a recibir otro sobre oficial. Tembló al verlo. Lo abrió con cautela y confirmó su peor temor. La advertencia de que, si no hacía un pago considerable en breve, perdería la granja. Las manos se le helaron, y por un segundo pensó en rendirse y dejarlo todo. Pero al oír a Milagro relinchar suavemente, tragó sus lágrimas y se obligó a seguir. El vetusto camión del doctor Martínez apareció poco después, levantando polvo a su paso. El veterinario bajó con el ceño fruncido, cargando una caja con medicinas. Saludó a Ana y a Jimena con un gesto de la cabeza y se dirigió al establo para revisar al potro. Pasó unos minutos tomando signos vitales, palpando el lomo y revisando ojos y boca. Para sorpresa de Ana, su expresión se suavizó. «Parece que está algo más fuerte», comentó en voz baja. «Estos suplementos y los cuidados están surtiendo efecto. Hay que seguir con este ritmo, pero no lo sobreexijan». Ana respiró aliviada.
Ese era el primer comentario optimista que el doctor le daba desde que Milagro llegó a la granja. Con algo de esperanza, acompañó al veterinario hasta la salida y le agradeció por su atención constante. Sin embargo, en cuanto la camioneta de él desapareció, la realidad volvió a caerle encima. El potro mejoraba, sí, pero las deudas no esperaban. Le vino a la mente la idea de vender parte del ganado, aunque ya casi no quedaba, tal vez algunas vacas que conservaba para ordeñar. Se encerró en la cocina, sacó un papel arrugado y se puso a anotar cifras para ver si podía reunir el monto suficiente antes de la fecha límite que el banco le había impuesto. El panorama era desolador. El valor del ganado estaba por los suelos, y aunque lograra vender un par de animales, difícilmente cubriría más que una fracción de la deuda. Mientras tanto, Diego, movido por la insistencia de Jimena y el miedo de ver a Ana enfrentándose sola a tantas presiones, decidió investigar un poco más a Tomás. Fue hasta la oficina del registro de la propiedad, donde trabajaba un viejo amigo de la infancia. Pensaba que quizá allí encontraría algo que explicara las intenciones de ese hombre. Se sentó en una pequeña sala de espera atiborrada de papeles y carpetas polvorientas. Cuando al fin lo atendieron, su amigo revisó los archivos locales y le mostró un patrón inquietante. Tomás había estado comprando tierras en la región a precios muy bajos. Casi siempre, esas propiedades pertenecían a gente endeudada que no podía afrontar los pagos bancarios. Diego vio la lista de transacciones y se llevó una sorpresa al notar que todas estaban a nombre de él o de compañías asociadas. Estaba claro que tenía una estrategia y que quizá la granja de Ana era su próximo objetivo. Con esos documentos en mano, volvió a la granja al atardecer, encontrando a Ana sentada en el porche con un gesto de abatimiento. Tenía la mirada perdida en el horizonte, acariciando una de las mantas que usaba para cobijar a Milagro por las noches. Diego se sentó a su lado y extendió los papeles. «Mira esto», dijo, con la voz cargada de preocupación. «Tomás lleva un tiempo comprando terrenos a gente con deudas. Espera que les embarguen la propiedad y luego la adquiere por una fracción de su valor real». Ana leyó las hojas sin pronunciar palabra, sintiendo que el estómago se le contraía. Allí estaban las firmas y los registros legales que confirmaban sus temores. Sintió impotencia, rabia. ¿Qué podía hacer contra alguien con tantos recursos? «Ese hombre está esperándote», agregó Diego. «Sabe que el banco está al acecho y confía en que tarde o temprano te verás obligada a vender». Ana cerró los ojos por un momento, tragándose las lágrimas. Se sentía atrapada, sin dinero para regularizar su situación, con amenazas rondando su granja y un potro al que debía mantener con medicamentos y cuidados. Al incorporarse, respiró hondo, tratando de serenarse. «Entonces tendremos que pelear», murmuró, apretando los papeles contra el pecho. «No voy a regalarle esta tierra». Diego la observó con admiración y le dio un leve apretón de hombro. Pese a la tensión entre ambos, no deseaba verla fracasar. Juntos, entraron al establo para ver cómo estaba Milagro. Se llevaron la grata sorpresa de encontrar a Jimena colocando un palo de escoba entre dos viejas cajas, formando un obstáculo improvisado de pequeña altura. El potro, con pasos prudentes, se acercó y lo saltó con un ligero impulso. Para un caballo de su edad, no resultaba tan impresionante, pero verlo así, después de haber estado al borde de la muerte, era casi un milagro. Ana se quedó asombrada. «¿Viste, mamá?», exclamó Jimena con un brillo especial en los ojos. «Salta sin miedo, quiere jugar». Milagro bufó, moviendo la cola como si disfrutara del descubrimiento. Ana sonrió con una mezcla de incredulidad y orgullo. Se acercó al potro y le acarició la crin. Recordó sus años de juventud cuando, antes de casarse, participaba en campeonatos ecuestres regionales. Sintió un cosquilleo en el pecho al pensar que tal vez el caballo tenía un talento escondido. Al menos, aquello añadía una luz de esperanza en medio de las penurias. Más tarde, cuando se reunieron en la cocina, Jimena comentó de forma entusiasta la idea de entrenar a Milagro para algún concurso. Ana, primero, lo consideró una locura. Sin embargo, pensó en la posibilidad de que un premio pudiese ayudar a saldar parte de las deudas. Si la racha continuaba y Milagro seguía mejorando, tal vez podrían presentarlo en algún torneo local. Aunque los costos de inscripción y las exigencias veterinarias serían un reto, no podían descartar la opción.
La oportunidad apareció con la llegada de una carta anunciando un torneo regional de saltos que tendría lugar en unas semanas. Ofrecía un premio en efectivo bastante atractivo. Ana leyó el folleto 2 veces, como si temiera estar interpretándolo mal. Jimena, que espiaba por encima de su hombro, soltó un grito de emoción. «¡Tenemos que inscribir a Milagro!», exclamó dando un saltito. «Yo sé que podemos lograrlo». Ana se quedó pensativa. Por una parte, la idea la llenaba de entusiasmo, recordándole los viejos tiempos en que se lucía montando a sus caballos. Por otra, los costos de inscripción y los cuidados especiales ponían los pies sobre la tierra. El potro ni siquiera estaba totalmente recuperado y necesitaría un plan de entrenamiento. Aún así, la mera posibilidad de ganar un premio para frenar el embargo ejercía una fuerza irresistible. «No será fácil», advirtió mirando a Jimena y luego a Diego. «Está herido, y no sabemos si aguantará la competencia. Además, no tenemos dinero para comprar equipos ni un entrenador profesional». Jimena sacó pecho, decidida. «Si tú me enseñas lo que sabías, podemos intentarlo, y yo puedo apoyar a Milagro, cuidarlo. Le haré terapias, lo bañaré, haré todo lo que sea necesario». Diego, que se mantenía un poco al margen, intervino con cautela. «Podría hablar con mi primo en la ciudad. Tal vez él pueda echarnos una mano con algo de equipo prestado». Ana se quedó en silencio, asimilando la mezcla de optimismo y preocupación. Cerró los ojos un instante y recordó la primera vez que había saltado un obstáculo alto de adolescente. Aquella adrenalina y la libertad que sentía eran indescriptibles. Tal vez esa chispa era la que necesitaba para no dejarse vencer. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada ilusionada de Jimena. «Intentaremos ir al torneo», afirmó con voz suave. «Pero tenemos que organizarnos y esforzarnos todos. Y Milagro no puede sufrir ningún contratiempo». Una corriente de esperanza recorrió la cocina. La noche se acercaba, y la familia se dispuso a cenar un guiso humilde, casi sin carne, pero con un calor de hogar que hacía olvidar por un rato las dificultades. Jimena no dejaba de hablar de técnicas de salto y trote, mientras Ana la escuchaba y le hacía pequeñas correcciones basadas en su experiencia pasada. Aunque el temor al embargo seguía latente, la mente de Ana se llenó de ganas de intentar lo imposible. Con la determinación de lanzarse a esa aventura, salió al porche para tomar aire y pensar en las tareas que debían acometer al día siguiente. Justo cuando Ana se decide a inscribir a Milagro en el torneo, escucha el ruido de una camioneta afuera. Al asomarse, ve a Tomás bajar y caminar hacia la casa con documentos en la mano y una sonrisa triunfal. Ana se quedó inmóvil en el porche, viendo a Tomás aproximarse con una carpeta bajo el brazo y aquella sonrisa que a ella le resultaba más amenazante que amable. Sintió un escalofrío al recordar las iniciales TH y el ataque al establo, pero respiró hondo y decidió enfrentarlo. «Buenos días, señora Montoya», dijo él quitándose el sombrero. «Espero no molestarla tan temprano». «¿Qué quiere?», preguntó Ana con la voz seca. Tomás paseó la mirada por la fachada de la casa, con aire de quien analiza cada grieta, cada rincón deteriorado. Luego sacó unos papeles con gesto estudiado. «He preparado un plan para ayudarla», explicó. «Veo que tiene serios problemas con el banco. Pensé que tal vez podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para los dos». Ana sintió que la ira le subía por la garganta. Recordaba las trampas y la manera en que había intentado comprar a Milagro casi a la fuerza. «No necesito su ayuda», respondió sin más rodeos. Tomás no se inmutó. Abrió la carpeta, extrajo un documento y se lo extendió. «Verá, este papel establece una especie de copropiedad. Yo asumiría la parte principal de su deuda, evitando así que el banco la embargue. Y a cambio, usted me cedería un porcentaje de la granja. Por supuesto, Milagro también pasaría a ser mío, aunque entiendo que podría seguir en sus terrenos mientras se recupera». El corazón de Ana retumbó. Tomás hablaba con un tono calculado, como si ya diera por hecho que ella aceptaría. Lanzó una ojeada rápida a las letras más destacadas. Ahí estaba su nombre, el de Tomás, y un desglose de cláusulas que equivalían a perderlo todo en el largo plazo. Sintió las manos temblar de rabia. «¿Por qué insiste tanto en Milagro?», preguntó con un hilo de voz. «Es un potro que estaba casi moribundo cuando lo compré.
Tomás sacudió el sombrero con paciencia forzada. Me gusta coleccionar caballos de distintos tipos, aunque no todos sean campeones. Digamos que me fascina la variedad. Además, me consta que, si llega a recuperarse del todo, puede valer un buen dinero en el mercado. Ana frunció el ceño. El cinismo de ese hombre le revolvía el estómago. Cerró la carpeta de golpe y se la devolvió, acercándose un paso para hablarle con dureza. Aquí no hay nada que negociar. Ni la granja ni Milagro están a la venta. Tomás parpadeó un segundo sin perder la compostura. Si rechaza mi oferta, el banco vendrá por lo suyo. Tarde o temprano, tendrá que rendirse. Y quién sabe, tal vez sea más doloroso. A mí no me asustan sus amenazas, le espetó Ana. El hombre ladeó la cabeza, soltó un leve suspiro y guardó los papeles en la carpeta. Le aconsejo que piense bien las cosas. A veces, lo que parece un sacrificio es la única salvación. Acto seguido, se subió a su camioneta y arrancó, dejando una nube de polvo. Ana lo siguió con la mirada, conteniendo las ganas de lanzar un grito. Cuando se dio la vuelta para entrar a la casa, encontró a Jimena tras la puerta principal, mirándola con el ceño fruncido. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó la niña en voz baja. Ana sonrió con amargura. Sí, cielo. No voy a dejar que él se quede con nada que sea nuestro. Le revolvió el cabello a su hija, y juntas volvieron a la cocina, donde Diego examinaba unos catálogos de equipos ecuestres que había conseguido. Parecía que lograba un préstamo de un conocido que, en tiempos mejores, se dedicaba a montar y entrenar caballos. Diego levantó la vista, notando la tensión en el rostro de Ana. ¿Qué te dijo ese tipo ahora? Una supuesta oferta para ayudarme con las deudas. Quiere la granja y a Milagro, ya te imaginas. Diego negó con la cabeza, frunciendo los labios. Ten cuidado, Ana. Esa clase de gente no se detiene ante nada. Ella, sin embargo, respiró hondo y cambió de tema. Necesitaba despejar la mente y concentrarse en lo que la ilusionaba, la recuperación de Milagro y la idea de inscribirlo en el torneo regional. Les contó que pensaba aprovechar el día para entrenarlo un poco en un espacio más amplio, de modo que Jimena fuera reforzando el vínculo con el potro. Salieron al corral, donde habían improvisado unas vallas de madera para simular obstáculos bajos. Milagro se acercó con paso todavía precavido, pero al ver a Jimena agitó la cola y bufó como si la saludara. La niña corrió a acariciarlo, hablándole en voz tierna. El potro olisqueó su mano, buscando un terrón de azúcar o alguna golosina. «Ya, tranquilo, grandote», dijo Jimena rozando con cuidado sus orejas. «Vamos a ver cuánto puedes saltar hoy». Ana se colocó a un lado, supervisando. No pretendía que Milagro se forzara demasiado, pero quería ver su reacción ante un espacio un poco más amplio que el establo. Deslizó una vara de madera de unos 40 centímetros de altura sobre dos soportes. Jimena sostuvo las riendas con delicadeza y animó a Milagro a avanzar. El potro, en un arranque sorpresivo, dio un brinco elegante, aunque al caer se tambaleó apenas un poco. «¡Bien hecho!», gritó Jimena con alegría, dando una palmada cariñosa en el cuello del caballo. Ana, que observaba desde un costado, sintió un nudo en la garganta. Aquella escena le recordó sus propias aventuras juveniles en las competiciones de salto, la emoción de rozar el aire y ver al público maravillado. Decidió acercarse y dar algunas indicaciones sencillas a su hija, recordando técnicas básicas sobre la postura, los pies y el modo de sostener las riendas. El resto de la mañana lo dedicaron a un entrenamiento suave. Milagro sudó más de la cuenta, pero no llegó a mostrar signos de fatiga extrema. Ana y Jimena se turnaron para enfriar al potro, caminando con él por la cerca. Entre ejercicios, la niña aprovechaba para cepillarle el lomo y revisarle las cerraduras bajo la guía de su madre, que le explicaba con cuidado cada paso. Mientras descansaban, un vecino se acercó para preguntar si Ana seguía vendiendo huevos o leche, pues había escuchado rumores de cierre. Ana sintió una punzada de ansiedad al pensar en su delicada situación, pero le aseguró que todavía podía suministrar algunos litros de leche fresca, a pesar de haber vendido parte de su ganado. El hombre la miró con un atisbo de preocupación. «He oído que el banco anda muy duro con la gente», dijo él. «No quiero ser impertinente, pero si necesitas algo, ya sabes dónde estamos». Ana agradeció su disposición con un asentimiento. Se dio cuenta de que hasta sus vecinos sospechaban de la inminencia de un embargo.
Miró a Jimena que se alejaba con milagro hacia la sombra de un árbol cercano y pensó que tenía que buscar otra solución para reunir el dinero antes del plazo. Tras la comida, su hija se marchó a ayudar a Diego con unos recados, y Ana se quedó un rato en la cocina revisando las facturas y los números. También quiso echar un ojo al documento que Tomás había traído. Lo abrió con cuidado y, con cada párrafo que leía, se confirmaba lo que ya sospechaba. Aquello no era un rescate, sino un engaño que buscaba dejarla con una mínima fracción de la tierra y sin opciones a futuro. Arrugó las hojas en un gesto de rabia y las metió en un cajón, negándose a firmar ninguna cláusula tan abusiva. Al anochecer, el cansancio acumulado le pesaba en los hombros. Aún así, no podía descuidar la vigilancia de la granja, pues temía otra irrupción de gente malintencionada. Caminó con su linterna alrededor de la casa y del establo, comprobando que las puertas estuvieran aseguradas. Milagro se había calmado tras el entrenamiento y dormía de pie, con la cabeza ligeramente inclinada y las orejas gachas, protegido de las corrientes de viento. La noche se presentaba tranquila, con un cielo despejado y una luna tenue. Ana aprovechó para sentarse en el porche, respirando el aroma rústico de la tierra. Entre los grillos y las luciérnagas, se esforzó por visualizar una salida a la crisis. Pensaba en rifas, en préstamos, en si algún día podría encontrar a un inversor honesto. Pero, sobre todo, pensaba en Milagro y su sorprendente potencial. Esa podía ser la única puerta para que la familia retomara fuerzas. A la mañana siguiente, levantarse se hizo un poco más llevadero. El sol entró por la ventana, y Jimena preparó un desayuno sencillo para las dos. Se ilusionaba con la idea de inscribir oficialmente a Milagro en el torneo. Reunieron los papeles, completaron con letra apurada cada campo de la solicitud y luego la colocaron en un sobre para enviarla. Antes de marchar a hacerlo, Ana fue a buscar un bolígrafo en su escritorio. Se detuvo a pensar un instante. La decisión de participar era arriesgada, pero si obtenían aunque fuera un premio menor, podrían cubrir algunas facturas y demostrar que su granja y su caballo valían más de lo que cualquiera imaginaba. No quería decirlo en voz alta, pero la ilusión se mezclaba con el miedo constante al fracaso. Con determinación, Ana tomó el sobre. Jimena la siguió, ansiosa por acompañarla hasta la oficina postal más cercana. Al abrir la puerta principal, Ana notó que había algo tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera deslizado bajo la rendija. Lo recogió y su corazón dio un vuelco. Era un sobre simple, sin remitente. Lo abrió con cautela y se encontró con varias fotografías impresas en un papel opaco. Al verlas, palideció. En las imágenes se distinguía claramente su granja y, sobre la puerta de la casa, había una gran X pintada en rojo. Se le heló la sangre al comprender el mensaje oculto. Al salir de la casa para llevar la solicitud de inscripción al torneo, Ana ve un sobre en el suelo. Dentro hay fotos de la granja con una gran X marcada sobre la puerta, lo que la deja temblando de miedo por lo que pueda ocurrir. Ana apenas pudo sostener las fotografías en sus manos. Le temblaban los dedos al recorrer cada imagen en la que su propia casa aparecía marcada con una gran X roja. Jimena, asomándose para ver lo que contenían, se quedó boquiabierta. Ambas se miraron sin necesidad de palabras. Aquello era una amenaza clara y directa, un mensaje anónimo que buscaba infundirles miedo. Pero Ana se negaba a rendirse, por mucho que la situación empeorara. Aún así, el peso de la incertidumbre crecía con cada nuevo suceso. Las cartas del banco seguían llegando, cada vez más duras, acortando los plazos y exigiendo un pago que Ana no veía por dónde reunir. Tenía la esperanza de que la reciente inscripción de Milagro en el torneo pudiera dar frutos, pero aún faltaba tiempo para la competencia, y ella no estaba segura de si el potro aguantaría una prueba de esa magnitud, a pesar de su evidente mejoría. Guardó las fotografías en una bolsa y se dirigió a la camioneta con Jimena para enviar la solicitud del torneo. Durante el trayecto, miró por el retrovisor y se aseguró de que nadie la siguiera. La niña, sentada a su lado, no apartaba la vista de la ventana, como si temiera que en cualquier momento un auto desconocido las emboscara. El ambiente era denso y hasta el aire polvoriento del camino se volvía sofocante. Al llegar al pequeño local donde podía entregar el sobre, Ana se limpió el sudor de la frente e intentó sonreír a Jimena. Depositó los papeles con la inscripción en una ventanilla desvencijada
y la persona que atendía apenas pudo disimular la sorpresa de que alguien de la región todavía apostara por participar en un torneo ecuestre. No era algo habitual en tiempos de crisis. Aún así, la mujer le deseó suerte y Ana salió de allí con un nudo en la garganta. Esa era, en esencia, su última carta. De regreso a la granja, la primera imagen que vieron fue la de Diego ayudando a unos obreros que le debían un favor. Juntos reforzaban la puerta del establo, reemplazando las tablas rotas por madera resistente. Desde el ataque nocturno, Ana tenía pesadillas en las que personas desconocidas irrumpían, causándole daño a Milagro. Así que decidió aceptar la oferta de Diego de aumentar la seguridad del lugar. «Bienvenido el refuerzo», dijo ella al bajar de la camioneta. «No podemos arriesgarnos otra vez». Diego limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. Llevaba un gesto de frustración en el rostro. «Intento ayudarte en todo lo que puedo, pero el dinero que me queda es poco. Voy a ver si consigo que nos presten algo más. Tenemos que cubrir al menos la mitad de la deuda para frenar el embargo». «Lo sé», respondió Ana, inclinando la cabeza. «Pero mientras tanto, espero que Milagro nos dé una oportunidad si llega a ganar algo en el torneo». Jimena se fue directo a saludar al potro que salió del corral con un trotecito alegre, como si la reconociera a la distancia. Acarició su crin y le susurró unas palabras de afecto. El veterinario, Dr. Martínez, había pasado temprano y se había marchado con una nota de satisfacción. Milagro lucía más fuerte, con el pelaje menos opaco y mejor apetito. Aún así, les recomendó no sobreexigirlo. Jimena lo entendía a la perfección y solo planeaba un entrenamiento moderado ese día. Ana aprovechó la tarde para practicar con el potro algunas rutinas simples de calentamiento. Colocó un par de obstáculos de baja altura, hechos con cajas y listones, para observar cómo reaccionaba Milagro. La confianza que el animal demostraba resultaba asombrosa, recordando a todos que semanas atrás apenas podía sostenerse en pie. Saltaba con cierto brío, y aunque a veces cojeaba un poco tras caer, no mostraba un dolor grave. Jimena, con delicadeza, tomaba las riendas y lo guiaba sin brusquedades. Mientras tanto, el calor sofocante aumentaba. Un viento extraño comenzó a soplar, levantando pequeñas nubes de polvo. El cielo, sin embargo, seguía despejado, y el sol caía de lleno sobre la granja. Ana tuvo la sensación de que algo no encajaba, como si el aire se hubiese cargado de una tensión extraña. Los perros empezaron a ladrar de forma inusual. Diego salió de la casa y se quedó mirando alrededor, alerta. Fue Jimena quien detectó antes que nadie una columna delgada de humo que se elevaba al costado del terreno. Apuntó con el dedo y soltó un grito. «¡Mamá, hay fuego!». Ana, con el corazón a punto de salírsele por la boca, corrió hacia ese rincón, donde la hierba seca crepitaba con llamas. El fuego, aunque aún pequeño, tenía un peligroso potencial de extenderse si el viento lo avivaba. Sin pensarlo dos veces, ella y Diego comenzaron a improvisar una cadena de cubos de agua, mientras Jimena se encargaba de apartar a Milagro y a los perros. Los obreros que quedaban se unieron a la tarea, tratando de contener la quema. El calor se hizo insoportable y el humo comenzó a irritarles los ojos. Una chispa voló hacia un matorral prendiendo más llamas. Diego tomó una lona mojada y se apresuró a sofocar el avance. El crepitar de la maleza y el olor a quemado llenaban el ambiente de un asfixiante pánico. Ana sintió un nudo en la garganta al imaginar qué pasaría si el incendio llegaba a su casa o al establo. Se negaba a permitir que ese fuego acabara con todo lo que estaba protegiendo. Tras varios minutos de lucha frenética, el grupo logró controlar las llamas. Todos jadeaban, cubiertos de hollín y sudor. Ana se sentó en el suelo, tosiendo, mientras Jimena le alcanzaba un trapo para limpiarse la cara. El fuego no había alcanzado grandes extensiones, pero era evidente que alguien lo había provocado. Hallaron un trapo empapado en lo que parecía ser gasolina, tirado cerca de la zona inicial del incendio. No cabía duda de que no era un accidente. «Esto es un sabotaje», murmuró Diego con expresión sombría. «¿Quién diantres anda jugando con fuego aquí?», dijo uno de los obreros agitando la cabeza. «Es una locura». Ana no tuvo que responder. En su mente aparecía una sola imagen. Tomás, con su sonrisa calculada, su insistencia por comprar la granja, sus amenazas veladas.
No había pruebas sólidas, pero las sospechas apuntaban a él. Sintió un vacío en el estómago al darse cuenta de que la situación escalaba a niveles peligrosos. Jimena, temblorosa, abrazó a Milagro, que se mostraba nervioso por el olor a quemado. No era solo el fuego. La tensión del ambiente lo alteraba. La niña le susurraba que se tranquilizara, acariciándole el lomo con una mano cubierta de hollín. El potro relinchó, pero poco a poco se fue calmando al sentir la cercanía de su cuidadora. Al ver a su hija y a su caballo, Ana se dio cuenta de que no podía bajar la guardia ni un segundo. Quien fuera que estuviera detrás de esos actos tenía intenciones de destruirlos a cualquier precio. Se levantó, tomó un cubo de agua y volvió a humedecer los bordes de la zona quemada, asegurándose de que no quedara ninguna brasa encendida. A su alrededor, los vecinos que habían acudido al ver el humo revisaban el perímetro, colaborando sin preguntar. Aunque era un alivio contar con su apoyo, Ana sentía que esa solidaridad no bastaría contra el asedio sistemático de Tomás o de quien fuera que lo respaldaba. Con el incendio sofocado, la tarde dio paso a un anochecer tenso. Los obreros se marcharon, y algunos vecinos se quedaron un rato más, conversando en voz baja, intentando comprender qué sucedía en esa granja para que alguien quisiera hacerles tanto daño. Ana se limitó a agradecerles y a asegurar que todo estaba bajo control. Por dentro, una mezcla de ira y miedo le subía por la sangre. Ya entrada la noche, el cansancio era monumental. Jimena se quedó dormida en el sofá, abrazada a una manta, mientras Diego recogía los últimos restos de basura del incendio. Ana, incapaz de descansar, prendió la luz del porche y se puso a examinar los alrededores, con la escopeta antigua de su padre junto a la puerta. A pesar del agotamiento, mantenía los sentidos alerta. Las horas pasaron sin novedad, y cuando el reloj marcó cerca de la medianoche, decidió al fin intentar dormir. Fue a la cocina a lavar sus manos manchadas de ceniza y hollín. Con el agua tibia corriendo entre sus dedos, la imagen del fuego seguía en su mente. Esa granja, que otrora fuera un lugar de risas y cosechas, ahora parecía un campo de batalla. Cerró la llave con un suspiro y, al secarse, notó un reflejo extraño en la cerca principal que había quedado a la vista por la pequeña ventana. Tomó la linterna y salió, dispuesta a revisar. Al acercarse, se le heló la sangre. Con aerosol, alguien había pintado sobre la madera un mensaje en grandes letras: «Ríndete o lo perderás todo». Ana apretó los labios, conteniendo el temblor en sus piernas. Llevó la mano al bolsillo, acariciando instintivamente el llavero con las iniciales TH que había guardado tiempo atrás, como un testigo de la intrusión en su establo. Se sintió invadida por la impotencia, pero también por una rabia primitiva que le removió el corazón. Miró en torno suyo. La noche era silenciosa, apenas interrumpida por el canto distante de un grillo. No vio movimiento alguno. Tragó saliva y posó la mano en la cerca, manchando la pintura con el hollín que aún le quedaba en la piel. Sentía un peso enorme en su pecho, pero al mismo tiempo una determinación férrea de no ceder. «Jamás», susurró con un ardor en la garganta. «Jamás me rendiré». Mientras Ana se limpia las manos llenas de hollín, ve un mensaje pintado con aerosol en la cerca. «Ríndete o lo perderás todo». Ella responde en voz baja: «Jamás». El sol se alzaba en el horizonte, y la luz tenue de la madrugada perfilaba los contornos de la vieja camioneta de Ana. A su lado, Jimena ajustaba los últimos detalles de la carga, revisando que la montura y las cuerdas estuvieran bien aseguradas. Era el día que tanto habían esperado, el torneo regional de saltos. Aunque la granja seguía en peligro y las deudas pendían sobre sus cabezas, madre e hija se aferraban a la ilusión de que Milagro pudiera brindarles una salida. Ana subió a la camioneta con el ceño fruncido. El cansancio, acumulado por las noches de insomnio y las amenazas constantes, se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Ajustó el espejo retrovisor y miró a Jimena, que ocupaba el asiento del copiloto, abrazada a un casco viejo. La niña trataba de mantenerse calmada, aunque el nerviosismo le hacía mover una pierna constantemente. «¿Lista?», preguntó Ana en voz baja, intentando esbozar una sonrisa de aliento. «Lista», respondió Jimena acariciando el casco con cuidado. Arrancaron por el camino de tierra, dejando atrás el rastro de polvo que levantaban las llantas.
En la parte trasera, Milagro viajaba en un pequeño remolque, relinchando de vez en cuando, como si percibiera la tensión en el ambiente. Diego, que no podía acompañarlas en ese momento, se había despedido deseándoles suerte. Les recordó que mantuvieran la calma y que no arriesgaran al potro si veían que no estaba en condiciones. El trayecto hacia el recinto del torneo se sintió eterno. La camioneta traqueteaba cada vez que pasaba por un bache, y Ana apretaba el volante con fuerza, temiendo que cualquier desperfecto mecánico las dejara varadas. Poco después, el asfalto sustituyó al camino de tierra, y comenzaron a ver señales que indicaban la cercanía del lugar. Caballos de raza, jinetes con atuendos impecables, camiones de competencia y puestos improvisados donde se ofrecían golosinas y artículos ecuestres. Al llegar, Jimena contempló con ojos de fascinación la pista principal. Era mucho más grande de lo que imaginaba. Había sillas blancas distribuidas alrededor y en la zona de calentamiento se veían animales de porte majestuoso, con jinetes vestidos con chaquetas elegantes y cascos relucientes. El contraste con la modesta ropa de Ana y Jimena resultaba evidente, pero ellas habían ido con el corazón puesto en ese sueño. Ana condujo la camioneta hasta un área designada para estacionar y descargar a los caballos. Se bajó con cuidado y abrió la puerta del remolque. Milagro relinchó, nervioso por el ruido y el bullicio de otros equinos. Con suaves palabras, Jimena lo calmó, acariciándole la crin y ofreciéndole un terrón de azúcar. El potro bajó la cabeza, aceptando la dulzura, y fue deslizándose con cautela por la rampa hasta pisar el suelo, firme pero asustado por tantos estímulos nuevos. «Tranquilo, amigo. Aquí estamos», susurró Jimena. Unos jinetes se detuvieron a mirar al potro, murmuraban comentarios, probablemente extrañados de ver a un caballo que aún lucía delgado, con cicatrices visibles en su pelaje y un equipo tan rudimentario. Sin embargo, Ana levantó la cabeza con dignidad y se encaminó a la mesa de inscripciones, donde presentó sus papeles y le asignaron un número de participante para la categoría juvenil que Jimena representaría. Mientras se dirigían a la zona de calentamiento, apareció Tomás Hernández, impecable con un sombrero nuevo y unas botas recién lustradas. Se acercó con una sonrisa petulante. «Vaya, señora Montoya, ¿de verdad está aquí? Creí que al final se echaría atrás». «Ya ve que no», dijo Ana con serenidad. Seguimos en pie. «¿Con ese caballo?», murmuró, clavando los ojos en Milagro. «Le doy un par de saltos antes de caer rendido. Ojalá no se lastime». «No necesita su opinión», interrumpió Jimena apretando los dientes. Tomás ladeó la cabeza con una expresión burlona. «Pues, suerte. Siempre es interesante ver cómo se defienden los más débiles». Con esas últimas palabras, se alejó para reunirse con otro grupo de personas. Ana sintió un nudo de rabia en la garganta, pero se contuvo. Se dio la vuelta para concentrarse en lo que importaba, preparar a Milagro para la prueba. Junto a Jimena lo llevaron a trotar despacio por un espacio habilitado, evitando forzar sus patas. De vez en cuando el potro resoplaba y se detenía, observando el entorno con curiosidad. Para él, todo era nuevo. El bullicio de la gente, el olor de otros animales, el estrépito de la megafonía anunciando a los participantes. Llegó el momento de calentar en la pista secundaria. Jimena, ya con un chaleco y el casco puesto, se sentía más nerviosa que nunca. Recordó las indicaciones de su madre acerca de la posición que debía mantener al saltar, la inclinación del torso, la forma de sujetar las riendas. A paso lento se fue acercando a una valla pequeña. Milagro la superó con un brinco torpe, pero cumplió el objetivo. Al verlos, algunas personas se quedaron intrigadas, pues no era común presenciar el progreso de un caballo que, a todas luces, parecía recién recuperado. Cuando la hora de competir llegó, la adrenalina subió como un torrente. Anunciaron por altavoces que la categoría de salto juvenil tendría lugar en la pista principal. Las gradas se llenaron de espectadores y familiares. El sol resplandecía en lo alto, y el brillo del equipo de los jinetes contrastaba con la sencillez de Jimena, que respiraba agitada mientras Ana sujetaba a Milagro por la brida, esperando su turno. Uno a uno, los participantes realizaban recorridos impecables, caballos vigorosos, criados para la competencia, con jinetes entrenados que saltaban sin derribar una sola barra. El aplauso resonaba cuando alguien completaba la pista de forma perfecta. Ana y Jimena observaron esos saltos con mezcla de asombro y nervios.
¿Podría Milagro medirse con esos ejemplares? Llegó el turno de Ximena Montoya y Milagro. Un murmullo recorrió la pista al verlos entrar. El potro no mostraba la prestancia habitual de un animal de salto profesional. Sin embargo, se percibía una energía particular en sus movimientos, casi una historia viva que latía en sus ojos. Ximena tragó saliva y sintió las riendas temblar en sus manos, apretando los labios para concentrarse. «Vamos, Milagro», susurró. «Confía en mí, por favor». La señal de inicio los sacó de cualquier duda. Entraron al galope, y Milagro respondió con fuerza. El primer obstáculo era mediano, pero Ximena lo abordó con valor. El caballo flexionó los cuartos traseros y saltó, pasando la valla aunque rozó la barra. Algunos espectadores soltaron un suspiro de alivio al ver que no cayó. Avanzaron al segundo obstáculo, uno un poco más alto. Ximena se inclinó hacia adelante, sintiendo el corazón a punto de salirse de su pecho. Milagro volvió a saltar, esta vez con un poquito más de soltura, y superó la valla sin tocarla. Los comentarios de la gente se mezclaban con el galope frenético. Ana, desde un costado, sentía que las piernas le temblaban. Observaba cada movimiento, recordando sus viejos tiempos de amazona, sufriendo por cada segundo que pasaba. Por su parte, Tomás se mantenía cerca de la barrera, sin perder detalle. Seguramente esperaba un fallo para disfrutarlo con crueldad. El tercer y cuarto obstáculo cayeron con fluidez, aunque en el quinto, Milagro derribó una barra. Un juez levantó una banderita indicando la falta, pero eso no impedía que el potro continuara. Ximena se aferró a las riendas, temiendo que la cojera de Milagro apareciera en cualquier momento. Aún así, siguieron con la cabeza en alto. Cuando llegaron al último tramo, el caballo se notaba cansado, respirando con gran esfuerzo. Ximena le habló en voz suave, acariciando su crin. Parecía que Milagro entendía la importancia de ese instante. Se acercaron al obstáculo final, el más complicado, con todas las miradas puestas sobre ellos. El caballo aceleró en los metros previos. Ximena sintió la adrenalina recorrerle todo el cuerpo. Las barras lucían más altas que nunca, pero había llegado hasta ahí y no pensaba detenerse. Milagro extendió su cuello y, con un brinco determinante, sobrevoló las barras. El público se incorporó para ver si lograba aterrizar sin problemas. Las patas delanteras rozaron apenas la barra superior, pero no la tiraron. Hubo un grito de emoción general. Enseguida, el potro tocó el suelo y continuó al galope hacia la línea final. El reloj marcó el tiempo. Habían concluido la prueba con un único derribo. Pese a la penalización, el logro era enorme para un caballo que, en otro momento, nadie creía capaz de competir. Ximena, con lágrimas de felicidad, acarició el cuello de Milagro al cruzar la meta. Ana, desde la distancia, lanzó un grito de júbilo. De pronto, la alegría se tornó en preocupación. Cuando Milagro y Ximena cruzan la línea final de la prueba, se escucha un crujido en la pierna del caballo, y Ximena grita al sentir que Milagro casi se desploma. Se encienden todas las alarmas sobre su estado. El estruendo pareció sacudir el aire por un instante. El público, que hasta ese momento aplaudía y vitoreaba el sorprendente recorrido de Ximena y Milagro, se quedó en completo silencio. Ximena sintió que el corazón se le detenía al notar cómo el caballo, tras cruzar la línea final, aflojaba sus patas delanteras y dejaba escapar un quejido profundo. Fue un segundo que se hizo eterno. Las orejas de Milagro se echaron hacia atrás, sus ojos se abrieron con un gesto de dolor, y enseguida se desplomó sobre la pista. ¡Milagro!, gritó Ximena, al tiempo que soltaba las riendas para tratar de amortiguar la caída. Ana, desde el borde de la valla, soltó un alarido que salió de lo más hondo de su ser. Saltó al área de la competencia, sin importarle los protocolos, y corrió hacia su hija y el potro. El público murmuraba con preocupación, mientras parte del equipo de organización se acercaba al galope para ver qué ocurría. Ximena cayó de la silla, pero logró evitar un golpe fuerte gracias a la propia inercia de la carrera. Rodó un par de metros sobre el pasto y se incorporó, adolorida y llena de raspaduras, pero más angustiada por el gemido continuo que brotaba del pecho de Milagro. El caballo se había echado sobre un costado,
con los cascos apuntando al aire y la respiración agitada. No podía enderezarse. En su mirada se dibujaba una mezcla de dolor y miedo. «¡Dios mío!», murmuró Ana arrodillándose junto a la cabeza del potro. «Tranquilo, muchacho, tranquilo. Aquí estamos». El doctor Martínez, que afortunadamente asistía como veterinario invitado en el evento, apareció con su botiquín, abriéndose paso entre los espectadores. A pesar de que muchos miraban con fascinación y pena, nadie se atrevía a intervenir directamente. El silencio del público se rompía solo por el relincho débil y lastimero de Milagro. «Necesito espacio», ordenó el veterinario apuntando a los auxiliares que se acercaban. «Aléjense un poco, por favor». La multitud obedeció y dio unos pasos atrás, abriendo un semicírculo alrededor de la escena. Jimena temblaba, con las lágrimas corriéndole por las mejillas mientras le daba pequeñas palmaditas en el lomo al caballo. Ana se mantenía junto a la grupa, acariciándolo. Intentaba serenarse, pero el pánico que sentía la tenía al borde del llanto. «A ver», dijo el doctor Martínez, palpando con cuidado la extremidad anterior derecha. «Tenemos que observar si hay fractura o solo una distensión grave. Les advierto, no pintaba bien el sonido que escucharon. Ese crujido parecía haberse grabado en la mente de Jimena. Cerraba los ojos y lo repetía sin cesar, como si fuera un eco tenebroso. El veterinario aplicó un tranquilizante leve para que Milagro dejara de sacudir las patas con desesperación. El potro poco a poco bajó su respiración, aunque su piel seguía sudando copiosamente. «¿Es grave, doctor?», preguntó Ana, incapaz de disimular la ansiedad. Martínez no respondió de inmediato. Extrajo un vendaje y comenzó a rodear con él la parte inferior de la pierna del animal, tratando de inmovilizarla un poco. Luego revisó los ojos de Milagro, deslizó la mano por sus costillas y se tomó un minuto para observar su respiración. «Hay mucha inflamación», dijo al fin. «Necesito usar un equipo especial para confirmar si hay fisura. Por lo pronto, lo llevaremos a un costado y lo mantendremos en reposo absoluto. Alguien que traiga una camilla de transporte». 2 miembros de la organización asintieron y partieron en busca del equipo. Mientras tanto, Ana miraba a Jimena, que estaba arrodillada, acariciando la cabeza de Milagro con lágrimas en los ojos. La niña sentía una culpa enorme, como si su entusiasmo hubiese llevado al potro a un esfuerzo demasiado grande. Ana le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. «Hiciste lo mejor que pudiste», susurró. «Milagro y tú han llegado tan lejos gracias al amor que se tienen». Jimena rompió en llanto sobre el hombro de su madre. De pronto, un murmullo se alzó alrededor. Entre la gente asomó Tomás, con una expresión de falsa compasión. Se acercó sin ser invitado y se inclinó a medio metro de Milagro. «Vaya, vaya, lamento lo ocurrido». Su voz sonaba cargada de un matiz irónico. «Les dije que era un caballo delicado que no estaba para estos trotes». Ana sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. No quiso soltar a Jimena, que seguía llorando. «Señor Hernández, por favor retírese. Este no es el momento». «¿Momento?», dijo él, alzando los hombros. «Siempre se los advertí. Ahora será mucho más difícil que ese caballo vuelva a competir, aunque, bueno, podría llevarlo a mis establos y darle una atención adecuada». Ana lo miró con furia. Estuvo a punto de soltarle un grito, pero el doctor Martínez se interpuso. «Por favor, Tomás, no compliques más la situación, tenemos que atenderlo». Tomás alzó las manos en gesto de aparente rendición y retrocedió un paso, sin dejar de observar con suficiencia a Ana y a su hija. Finalmente se mezcló con la multitud y desapareció. El personal de la organización llegó entonces con un pequeño remolque improvisado para equinos lesionados, y con sumo cuidado subieron a Milagro, que dejaba escapar gemidos de dolor intermitentes. Trasladaron al potro a un área de emergencias, a un costado del recinto. Allí, el doctor Martínez pidió espacio para revisarlo más a fondo. Jimena no se despegaba de la puerta, asomándose constantemente a ver si su presencia podía ayudar en algo. Ana, mientras tanto, intentaba hablar con un miembro del comité organizador para averiguar si, con la puntuación que habían obtenido antes de la lesión, aún se mantenían con opciones de clasificar a la final del torneo. «No lo sé con certeza», respondió un hombre que hojeaba unas planillas. «Pero lo más probable es que hayan entrado.
Ese único derribo quizá no impida la clasificación, aunque necesitamos los resultados oficiales. Ana asintió, agradeciendo la información sin mucho entusiasmo. La idea de la clasificación parecía una ilusión distante si Milagro estaba gravemente herido. Se acercó a Jimena y la rodeó con su brazo, intentando tranquilizarla. Poco después, el doctor Martínez salió con gesto serio. Ana y Jimena lo interrogaron con la mirada. «Hay inflamación, pero no detecto fractura grave», dijo, logrando que ellas soltaran casi al unísono un suspiro de alivio. «Aún así, es un daño bastante serio. Necesitará reposo, vendajes y quizá un par de días para ver cómo evoluciona. No sé si podrá competir en la final, incluso si se clasifica». El pulso de Jimena se aceleró, ansiosa de saber si Milagro saldría bien librado. ¿Se va a recuperar del todo? Si no forzamos las cosas, lo más probable es que sí, afirmó el veterinario. Aunque, por ahora, su prioridad es no moverse demasiado. Una brisa fresca sopló, y madre e hija se sintieron desfallecer por la tensión acumulada. Aún así, quedaba una chispa de esperanza. La lesión no era tan terrible como aquel crujido inicial sugería. El dilema, por supuesto, era si dejar que Milagro descansara sin exigirle más, o apurar su recuperación para presentarlo en la final. Jimena secó sus lágrimas, parpadeando con determinación. «Mamá, quiero quedarme cerca de él». «Está bien, hija. Vamos a cuidarlo aquí hasta que se estabilice». Se acercaron a donde el potro reposaba en una especie de box improvisado, con aserrín limpio y una valla que impedía que se moviera más de la cuenta. El vendaje en su pata era grueso, y su cuerpo se veía tenso por el dolor. Aún así, al sentir la mano de Jimena en su hocico, movió un poco las orejas, reconociéndola. Ese leve gesto hizo que la niña sonriera entre lágrimas. Ana, por su parte, reflexionaba sobre la posibilidad de continuar en la competencia. Si Milagro no podía correr, no habría premio, y tampoco esperanza de frenar el embargo. La cabeza le daba vueltas, llena de números e imágenes de la granja consumiéndose en deudas. Cerró los ojos, sintiendo que la ansiedad la consumía, pero se obligó a mantener la calma por el bien de su hija y de su caballo. Mientras transcurría la tarde, el comité anunció los resultados parciales. Al confirmarse que Jimena y Milagro habían logrado clasificar, la conmoción fue inmediata. Varios jinetes y curiosos se acercaban a preguntar por el estado del potro, algunos movidos por el morbo, otros por una genuina preocupación. Jimena apenas tenía ánimo para responder con monosílabos. «Sigue delicado. No sabemos si competirá». Pasaron las horas y el lugar fue vaciándose de gente. La noche cayó, y las luces de emergencia del recinto iluminaban el área donde Milagro descansaba. El doctor Martínez le aplicó un calmante, y Ana le cedió una manta a Jimena para que se abrigara, pues insistía en quedarse junto al caballo. Ellas no pensaban volver a la granja hasta confirmar que Milagro estuviera fuera de peligro. «No sé qué sea lo correcto, mamá», dijo Jimena, acariciando la crin del potro. «Quiero ganar el premio, pero no quiero que Milagro sufra más». Ana se arrodilló a su lado y la abrazó con ternura. «Lo primero es su salud. Si no está en condiciones, no lo arriesgaremos». «Pero, ¿y la granja?», insistió la niña. «¿Qué vamos a hacer sin el dinero?». Ana guardó silencio. Sabía que la situación era casi insostenible, pero no podía traicionar la confianza que Milagro les había otorgado. En ese momento la carpa del veterinario se abrió y Diego apareció con un gesto de preocupación. Se había enterado de lo ocurrido y había llegado lo más pronto que pudo. Observó al potro vendado y la tristeza en los ojos de Jimena, luego miró a Ana con una mezcla de culpa y alivio. «¿Cómo sigue?», preguntó en voz baja. «Podría mejorar. Necesita al menos un día de reposo total», contestó el doctor Martínez, que apareció detrás. «Veremos cómo amanece». Diego se acomodó para pasar la noche con ellas. Ninguno quiso regresar a la granja, así que se turnaron para vigilar a Milagro y asegurarse de que no necesitara nada. El caballo, con cada calmante, se agitaba menos y lograba dormir breves ratos, aunque de vez en cuando se quejaba con un relincho lastimero. Justo antes del amanecer, un soplo de aire fresco entró en el establo improvisado. Jimena se despertó con la espalda dolorida. Se levantó y se acercó al potro. Sus ojos estaban abiertos, reflejando el poco resplandor que llegaba por las rendijas.
Cuando lo llamó por su nombre, Milagro alzó lentamente la cabeza y con gran esfuerzo apoyó una pata en el suelo para intentar incorporarse. «Mamá, está intentando pararse», exclamó la niña con un sobresalto. Ana y Diego corrieron para evitar que forzara demasiado la pierna. Pero Milagro emitió un relincho suave, insistiendo en su intento por ponerse en pie. Lo ayudaron con cuidado, sosteniéndolo de un costado, mientras el doctor Martínez acudía para cerciorarse de que no hubiera un riesgo mayor. El potro se tambaleó y estuvo a punto de caer nuevamente, pero con el respaldo de ellos logró erguirse sobre las 4 patas. Cojeaba un poco, respirando con dificultad, pero la mirada en sus ojos reflejaba una terquedad casi humana. Relinchó con fuerza, susurró Jimena con el corazón acelerado. ¿Escucharon? Aquel relincho, un sonido tenue pero firme, fue como una flecha de esperanza que se clavó en el pecho de la niña. Sintió que, pese al dolor y al cansancio, Milagro no planeaba rendirse. Se acercó a acariciarle la frente, y el potro bajó un poco la cabeza, como si quisiera corresponderle el cariño. Al amanecer, Milagro se pone en pie con ayuda de Ana y Ximena. Aunque cojea un poco, relincha con fuerza. Ese sonido da a Ximena la esperanza de que aún pueden competir en la final, pero queda poco tiempo. La noche anterior a la gran final parecía prolongarse sin fin. Ana apenas podía cerrar los ojos, presa de la ansiedad, mientras Ximena se acomodaba sobre un colchón improvisado al lado de Milagro. Aunque el potro había demostrado signos de franca recuperación, ninguno en la carpa se atrevía a predecir cómo reaccionaría su pierna vendada en la competencia definitiva. El espacio de emergencias se mantenía en semipenumbra, iluminado solo por unas cuantas lámparas y la claridad de la luna que se colaba entre los pliegues de la lona. A ratos Milagro se movía con incomodidad y dejaba escapar un bufido suave, como si no lograra conciliar el sueño. Ximena, medio adormilada, estiraba la mano para acariciar su cuello, recitando en susurros palabras de aliento. Mientras tanto, Diego permanecía en una silla plegable cerca de la entrada, vigilando cualquier movimiento y preparado para salir corriendo a buscar ayuda si el potro llegaba a empeorar. Ana, agotada, se sentó junto a él con la cabeza apoyada en una mano, intentando controlar la angustia. «Mira cómo lo cuida», murmuró Diego señalando a Ximena. «Tanta dedicación, parece hasta más madura que nosotros». Ana asintió haciendo un esfuerzo por sonreír. Tenía la mente dividida entre la inmensa ternura que le producía ver a su hija tan comprometida con el caballo y la espesa nube de deudas que la acechaban en la distancia. Cada vez que imaginaba la posibilidad de salir de allí sin el premio, sentía que la cabeza le daba vueltas. Sin embargo, el solo pensamiento de sacrificar la salud de Milagro para salvar la granja la llenaba de culpa. Un poco antes del amanecer, la brisa fresca de la madrugada recorrió el recinto, meciendo los toldos y trayendo consigo el olor de los establos cercanos. El doctor Martínez entró para revisar al caballo. Con movimientos precisos, soltó y reapretó el vendaje, comprobando la hinchazón de la pierna. Milagro sacudió la cabeza con incomodidad, pero no relinchó de dolor como la tarde anterior. Los ojos del veterinario mostraron un breve destello de satisfacción. «Tiene mejor cara», comentó en voz baja. La inflamación se redujo un poco. Aún así, no lo presionen. Ana soltó el aire, sintiendo un alivio fugaz. Ximena, que se había despertado durante el examen, preguntó con un hilo de voz: «¿Cree que pueda competir, doctor?». Martínez guardó silencio unos instantes, sopesando la condición del potro. Luego miró a Ximena y a Ana. «Es muy pronto para decirlo. Podría dar algunos pasos con cautela, pero si exigen un salto brusco o un esfuerzo mayor, corren el riesgo de agravar la lesión». Ximena se limpió el sudor de la frente. Asintió con seriedad, decidiendo no contradecir la opinión médica. Sin embargo, en la mirada de la muchacha se veía un anhelo intenso. Ana, que la conocía, comprendió que no se había rendido todavía. Cuando el sol despuntó por el horizonte, un murmullo de actividad comenzó a envolver el lugar. Otros competidores ensillaban a sus caballos, revisaban los equipos y se preparaban para la gran final. Se escuchaban relinchos, pasos apresurados y el ruido de los parlantes que anunciaban la secuencia de pruebas. Ana salió un momento a ver el movimiento y notó la expectación en el ambiente.
El torneo había convocado a un público mayor ese día, y las gradas se iban llenando con gente deseosa de presenciar las rondas finales. De regreso a la carpa, Diego se acercó con un vaso de café mal preparado, que Ana bebió casi con desesperación. Tenía el estómago revuelto por la tensión y apenas había probado bocado. Al rato, se presentó un asistente del comité organizador con un tabloide en mano, confirmando que Jimena y Milagro aparecían entre los finalistas. Ana agradeció con un gesto cortés, intentando procesar la información. Competían en menos de 2 horas. Jimena, que escuchó aquel dato desde la lona contigua, sintió que el corazón le latía con fuerza. Se puso de pie y fue directo al lado de Milagro. Alzó la manta que lo cubría, acarició con cuidado su lomo y luego lo animó a moverse unos centímetros. «Vamos, amiguito. Solo quiero ver cómo apoyas la pata», susurró. El potro, con la cabeza algo inclinada, avanzó un paso inseguro. Al principio cojeó, provocando que Ana se llevara una mano a la boca con preocupación. Sin embargo, después de un par de pasos lentos, logró mantener cierto equilibrio y apoyarse sin emitir un relincho de dolor. Aún así, se notaba la rigidez en cada movimiento. «¿Lo ves?», exclamó Jimena volteándose hacia su madre. «No está tan mal». Ana se acercó con prudencia y pasó la mano por la venda, presionando ligeramente para comprobar si había hinchazón. Milagro cerró los ojos y soltó un soplido, pero no se dobló de dolor. Casi parecía decidido a seguir adelante, como si comprendiera lo que estaba en juego. «Aún así, hay que ir con cuidado», insistió Ana. «No vamos a forzarlo si esto significa lastimarlo de por vida». La tensión se mantuvo en esa cuerda floja de dudas hasta que el doctor Martínez regresó, y al ver al potro apoyando la pata, frunció el ceño. Pidió a Jimena que lo hiciera caminar en círculo por la parte externa de la carpa. Observó con detalle cada paso, cómo flexionaba la articulación, cómo apoyaba el casco en el suelo. 1 o 2 veces, Milagro dio un respingo, quizás sintiendo algún pinchazo. Sin embargo, no pareció experimentar ese dolor desgarrador de la jornada anterior. «No lo recomiendo, pero...» «Es su decisión», dijo el veterinario con un suspiro. «Si insistieran en competir, tendrían que limitar al máximo los saltos o la velocidad. A la menor señal de dolor, tendrían que retirarse». Jimena y Ana intercambiaron una mirada, intentando comunicarse sin palabras. Eran conscientes del peligro, de que una recaída podría dejar al caballo con una lesión mayor. Pero también estaba la realidad de la granja y la posibilidad de perderlo todo. Fue Jimena quien, con voz temblorosa, resumió lo que ambas sentían. «No quiero que Milagro sufra más, pero creo que él quiere intentarlo. Mira sus ojos». Ana se giró hacia el animal. La mirada de Milagro era vibrante y determinada, una fuerza extraña que, pese a la venda, parecía impulsarlo a seguir. Acarició su hocico y soltó un suspiro largo. «Está bien», dijo casi en un murmullo. «Pero prometemos no forzarte más de lo necesario. Si te duele, nos retiramos de inmediato». Jimena sonrió en medio de las lágrimas que se esforzaba por contener. Se acercó para cepillar el pelaje del caballo y ajustarle suavemente las cinchas. Buscó la silla con ayuda de Diego, mientras Ana revisaba los horarios exactos de la final. Faltaba poco menos de 1 hora para que llamaran a los participantes. Todo se movía a gran velocidad. El recinto central era un hervidero de gente con trajes y cascos, caballos luciendo brillos en su pelaje impecable y un jurado que se acomodaba en la tribuna oficial. Anunciaron los primeros binomios, y uno tras otro entraron a la pista con soltura, saltando las vallas dispuestas estratégicamente. Cada vez que un participante completaba el recorrido, el público aplaudía con entusiasmo. Se podían percibir las tensiones, las glorias y las frustraciones mezcladas en el aire de la competición. Jimena y Ana guiaron a Milagro hasta el área de calentamiento. El potro, algo asustado por el gentío, relinchó al oír a otros caballos cerca, pero conservó la calma en el trote corto que le permitían sus patas. Al fondo, sentado en un rincón, se veía a Tomás Hernández con unos binoculares, como si supervisara cada detalle. Ana sintió un escalofrío. Sabía que ese hombre no se quedaría quieto y temía que intentara algún nuevo sabotaje. «Me quedaré atenta», comentó Diego, que ya estaba enterado de la presencia de Tomás. «Cualquier cosa extraña, actúo». Ana asintió
y se concentró en Jimena, que montaba con cuidado, apoyándose lo menos posible sobre la grupa del caballo, tal como el doctor Martínez había recomendado. Los dos se movieron a lo largo de la pista de calentamiento, superando un par de vallas de menor altura. Milagro los pasó con esfuerzo, sin la soltura de antaño, pero sin quejarse de dolor. Minutos después, escucharon por el altavoz: siguiente binomio, Jimena Montoya y su caballo, Milagro. Ana sintió un nudo en la garganta. Ayudó a Jimena a acomodarse en los estribos y le susurró: haz lo que sientas correcto. Primero protege a Milagro. La muchacha tragó saliva y con un ligero toque de talones guió al potro hacia la pista. La multitud se quedó en silencio al ver entrar a aquel caballo con la pata vendada. El murmullo creció cuando notaron que se trataba del mismo binomio que se había lesionado en la fase clasificatoria. Algunos parecían impresionados de que el animal estuviera de pie. Otros fruncían el ceño, temiendo que fuera un error. En la esquina, Ana distinguió la figura de Tomás, con una sonrisa torcida. Jimena se situó en posición, esperando la señal. Acarició el cuello de Milagro y le habló con suavidad. El potro dejó salir un bufido como respuesta. En cuanto el juez levantó la bandera, iniciaron el recorrido. El plan era no correr demasiado, minimizar el esfuerzo, sobrepasar solo los obstáculos más bajos y, de sentir dolor, retirarse de inmediato. Aún así, el circuito estaba diseñado para exigir velocidad y precisión. El primer obstáculo lo saltaron sin mayores problemas, aunque con un aterrizaje torpe que arrancó un jadeo de preocupación entre el público. Jimena sintió un breve tirón en la rienda, como si el caballo dudara, pero lo animó con un suave apretón de las piernas. Milagro continuó, ladeando la cabeza, pero sin rendirse. El segundo obstáculo era más alto, y Jimena optó por un rodeo que penalizaba el tiempo, aunque garantizaba menos riesgo de forzar la pata. Esa maniobra cautivó al público, que entendió el sacrificio de la penalización para cuidar la salud del potro. Aún así, algunos en la tribuna soltaron exclamaciones, pues sabían que cada segundo extra alejaba a Jimena y Milagro de una buena clasificación. Con cada nuevo tramo, la respiración de la joven se aceleraba y el sudor le perlaba la frente, consciente de que la presión del momento era enorme. Cuando faltaban 2 obstáculos para finalizar, notó que Milagro comenzaba a cojear más. Sintió un temblor leve en cada paso. Miró a la valla que se alzaba delante, recordando la mirada llena de confianza que su madre le había dado. Era el instante decisivo: retirarse y proteger definitivamente al potro o arriesgar un último salto que podría significar un lugar en la clasificación o una lesión peor. «Lo siento, amigo», musitó, tirando suavemente de las riendas. «Hasta aquí llegamos». Con esa decisión, Jimena giró la montura para abandonar la pista. Sin embargo, Milagro soltó un relincho inesperado y, con un brinco que sorprendió a la chica, enfiló directo hacia la valla. Jimena apenas tuvo tiempo de incorporarse en la silla, aferrarse con fuerza y confiar en el instinto del caballo. El público, que ya se levantaba de sus asientos creyendo que el binomio se retiraba, observó atónito cómo el potro ejecutaba un salto casi perfecto sobre la penúltima valla, aterrizando con cierto tambaleo. Aún así, logró mantenerse en pie. El estadio entero rompió en aplausos y gritos de asombro. Jimena, con el corazón al galope, comprendió que Milagro estaba dándole una última muestra de coraje. Se acercaron, cojeando un poco, al obstáculo final, más alto, cubierto de flores y banderillas. Con lágrimas en los ojos, Jimena susurró: «Si no puedes, no tienes que hacerlo, mi valiente». Mas el caballo avanzó, y el ruido de la multitud se mezcló con los latidos frenéticos en el pecho de la jinete. Saltaron de nuevo, en lo que parecía un acto de pura voluntad. Chocaron la barra con una pata al caer, haciendo que se moviera en su soporte, pero no llegó a caer al suelo. Otro estrépito de aplausos estalló, y Milagro siguió un par de metros hasta cruzar la línea final exhausto. Las penas de tiempo y las penalizaciones por rodear un obstáculo quedaban en segundo plano. A ojos de todos, lo que ese binomio acababa de hacer resultaba conmovedor. Un caballo lesionado, una niña decidida, y un salto final que, aunque lejos de ser técnicamente perfecto, reflejaba la fuerza de un vínculo inquebrantable. La megafonía anunció que, pese a las sanciones y el tiempo adicional,
Jimena y Milagro habían culminado oficialmente el recorrido. Ana corrió hacia la pista con lágrimas en los ojos, seguida por Diego y algunos asistentes que se acercaban para socorrer al potro. Milagro temblaba, con la cabeza casi rozando el suelo. Jimena desmontó cuidadosamente, dejando las riendas caer sin tensionar y abrazándolo con tanta gratitud que no podía articular palabra. El público seguía aplaudiendo, y hasta se escucharon silbidos de admiración. Dr. Martínez llegó con aire de urgencia, examinando la pierna de Milagro, que claramente estaba al límite de su resistencia. Al menos, no había un dolor tan atroz como la vez anterior. Ana besó la frente de Jimena, felicitándola por la valentía y aliviada de verlos a ambos de pie. Fue entonces cuando la gente se acercó para felicitar a la joven, impresionada por la emotividad de la escena. Palabras de cariño y reconocimiento brotaban aquí y allá, algunos incluso ofreciendo ayuda económica o preguntando por la historia de ese caballo milagroso. El locutor, conmovido, dijo por el altavoz que la tenacidad de ese binomio merecía un lugar en la memoria del torneo. Mientras felicitan a Jimena y Milagro, un oficial del torneo se acerca con un sobre. Antes de que Ana pueda abrirlo, aparece Tomás reclamando algo, y la tensión resurge. Ana sostenía el sobre en sus manos, sintiendo aún la vibración de los aplausos que resonaban en la pista. El oficial del torneo, un hombre de aspecto amable, le ofrecía una sonrisa de reconocimiento. Sin embargo, antes de que ella pudiera abrir el sobre y comprobar su contenido, una voz penetrante irrumpió en la escena. Tomás Hernández, con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo, se acercó a grandes zancadas. «¡Un momento!», exclamó clavando la mirada en la familia. «Exijo una revisión de los resultados. Ese caballo estaba lesionado. Esto no puede ser legal». La multitud se calló al instante, sorprendida por la interrupción. Jimena, todavía a lomos de Milagro, sintió cómo el potro se agitaba con cierto nerviosismo. Había dado todo de sí en la pista, y el vendaje en su pata dejaba claro que no estaba en perfectas condiciones. Ana apretó el sobre contra su pecho, sin saber qué diría el papel que acababa de recibir. Podía ser el pase a un premio económico o un simple reconocimiento. Aún así, el reclamo de Tomás volvía a manchar la atmósfera de la victoria reciente. «¿De qué habla?», dijo Ana tratando de sonar serena. «Milagro fue revisado por el veterinario. Nos permitieron competir sabiendo que estaba apto, aunque con limitaciones». Tomás soltó un bufido de desdén. «Seamos realistas. Ese animal podría haber ocasionado un accidente grave. No es justo para los demás participantes que lo admitan en esta final. Exijo ver las regulaciones y una evaluación independiente». Detrás de él, un par de personas empezaron a murmurar, como si dudaran de la legitimidad de las palabras de Tomás. Sin embargo, la mayoría seguía del lado de Ana y Jimena. Habían sido testigos de la fuerza de voluntad de Milagro, y la escena de su salto final les había conmovido. El oficial que había llevado el sobre carraspeó para reclamar la atención de todos. «Hernández, entienda que aquí los jueces y el equipo médico dieron su autorización, y todos vimos que, a pesar de la dificultad, el binomio finalizó el recorrido». Tomás alzó la barbilla sin retroceder. «¿Qué pasaría si pido una revisión? ¿Permitirían que este caballo lesionado se quedara con un lugar en la clasificación? Esto va contra la seguridad misma del deporte». Ana sintió cómo la rabia le subía por la garganta. Jimena, apretando las riendas, tragó saliva. El potro emitió un ligero relincho, como si percibiera la tensión del ambiente. En ese momento el doctor Martínez hizo acto de presencia, abriéndose paso con determinación. «Hernández, fui yo quien revisó a Milagro esta mañana. No lo habría dejado entrar a la pista si hubiera riesgo de un daño mayor o de un accidente. Respetamos cada norma. Y si usted cuestiona mi criterio, podemos llevar el caso ante el comité, con las pruebas que estimo convenientes». Tomás miró al veterinario con altanería, aunque pareció notar que el ambiente general no lo apoyaba. De pronto, Diego apareció por detrás, respirando con fuerza, e interrumpió la escena con palabras contundentes. «¿Por qué no nos cuenta mejor sus negocios en la región, Hernández?», lo espetó levantando unos papeles. «Tengo registros que demuestran sus compras de terrenos embargados. Quizá también querría hacernos creer que eso es legal y justo, ¿no?». El murmullo se intensificó,
y la atención se dividió entre la supuesta injusticia de Milagro en la pista y las actividades sospechosas de Tomás. Ante los ojos curiosos de los presentes, el hombre se puso pálido durante un segundo, apretó la mandíbula y dio un paso atrás. «No sé de qué habla», dijo con fingida indiferencia. «Me retiro, pero esto no termina aquí». Lanzando una mirada furiosa a Ana, desapareció entre la multitud. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Tras esos momentos de tensión, el oficial del torneo, que aún sostenía su carpeta, se aclaró la garganta y señaló a Ana. «Quizá quiera ver el contenido del sobre antes de nada, y debo informarle algo adicional». Ana pasó la vista por cada uno de los rostros a su alrededor. Jimena, abrazada a la crin de Milagro, Diego, sosteniendo documentos que podían comprometer a Tomás, el doctor Martínez, con mirada neutral pero aliviada por la partida del intruso, y por último el público que, en su mayoría, parecía entusiasmado por saber qué pasaría. Con manos temblorosas, ella rompió el borde del sobre y sacó una carta con membrete oficial del torneo. Leyó en voz baja, sin poder reprimir una lágrima de sorpresa. «Felicidades», dijo el oficial. «Aunque su posición final no sea de las primeras, el comité ha decidido otorgarles un reconocimiento especial por coraje y perseverancia. Se trata de un premio monetario secundario, además de un patrocinio temporal para gastos de veterinaria». Un aplauso leve fue creciendo hasta volverse un estallido de júbilo. Alguien silbó desde las gradas. Jimena sintió que el corazón le daba un vuelco. No era el gran premio principal, pero representaba un alivio significativo. Con esas palabras, comprendieron que podrían cubrir parte de la deuda y, con un poco de suerte, renegociar el resto con el banco. Además, continuó el oficial, hay un patrocinador interesado en apoyar a la joven jinete y a su potro en futuros torneos, si así lo desean. Por supuesto, primero deberán enfocarse en la recuperación de Milagro. La emoción colmó los ojos de Jimena en cuanto escuchó que existiría un respaldo para que Milagro se recuperara y siguiera compitiendo. Abrazó el cuello del potro con cuidado mientras Ana, conmovida, sentía como si por fin se vislumbrara un nuevo camino. No tuvieron tiempo de festejar de forma prolongada, pues el veterinario les recordó que Milagro necesitaba reposo. Sin embargo, la felicidad burbujeaba en los rostros de todos al abandonar el recinto. Esa misma tarde, Diego gestionó una llamada con el gerente bancario. Mencionó el premio, el posible patrocinio y la disposición de algunos vecinos a aportar en una colecta si fuera necesario. Para sorpresa de Ana, la actitud del banco se suavizó al ver que existía un compromiso real y que, con el dinero recibido, al menos el pago inicial se haría efectivo en cuestión de días. Se acordó una reestructuración de la deuda que daría a la familia el respiro que tanto ansiaba. Con la noche cayendo, se despidieron del recinto del torneo. Cargaron a Milagro en el remolque con cuidado, entre felicitaciones de competidores que se acercaban para saludar y una que otra persona que, conmovida, ofrecía su apoyo. Durante el trayecto de vuelta a la granja, Ana se sentía exhausta pero llena de esperanzas. Jimena, adormilada en el asiento de copiloto, sujetaba el reconocimiento especial que habían recibido, como si temiera perderlo si lo soltaba. La vieja camioneta atravesó el camino polvoriento y se detuvo frente a la casa, donde algún tiempo atrás habían encontrado mensajes amenazantes y señales de sabotaje. Esta vez, Ana salió con menos miedo, sintiendo la nueva fortaleza que les había regalado la experiencia del torneo. Con la ayuda de Diego, bajó a Milagro y lo condujo al establo, que seguía cubierto de vendajes improvisados en sus paredes. Recuerdo de los ataques sufridos. El potro caminaba lento, pero mantenía la cabeza en alto, oliendo el entorno, como si reconociera con gusto su hogar. Doctor Martínez no tardó en aparecer para realizar un último chequeo. Mientras revisaba la extremidad lesionada, Ana se fijó en la luna que se alzaba sobre la granja. Recordó los días de sequía, las notificaciones del banco, las constantes amenazas de Tomás. Y, aún así, ahí estaban. La granja seguía sujeta a un hilo pero no se había roto. Con el premio y la reestructuración de la deuda, tenían la oportunidad de levantarse de nuevo. «Buen trabajo, familia», murmuró el veterinario antes de marcharse, tras constatar que Milagro estaba estable. «Pero no se confíen, necesita reposo y cuidados constantes». Cuando cerraron la puerta del establo, Jimena se quedó unos minutos acariciando al potro,
agradeciéndole con lágrimas secas ya en los ojos. Su corazón se aceleraba al pensar en las competencias futuras, en la posibilidad de entrenar a Milagro con más tiempo y menos urgencias financieras. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no lucía tan sombrío. En la casa, Ana soltó un suspiro de alivio al ver que las cuentas empezaban a ordenarse. Tenía claro que el camino sería largo, pero ya no sentía aquella desesperación punzante. Se sentó en la vieja mecedora de la sala y abrió la ventana para que entrara la brisa nocturna. A lo lejos, se escuchaba un sonido suave, la respiración de Milagro, que descansaba en su establo, y el rumor de los árboles que parecían celebrar la serenidad recuperada. Diego, sentado en la cocina, revisaba los documentos de la hipoteca, susurrando cifras. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía a Ana, reconociendo en silencio la valentía que había demostrado. Ella comprendía que, aunque hubieran tenido altibajos en su relación, él seguía siendo un apoyo fundamental. Quizá aquello, incluso, podría tender puentes hacia una reconciliación más plena en el futuro, pero por ahora se conformaban con haber defendido juntos la tierra que los unía. Pasada la medianoche, Jimena corrió a la habitación de su madre, con el rostro encendido de emoción. «¡Mamá! ¡Ha empezado a llover!», exclamó casi sin aliento. Ana se levantó y fue hasta la puerta principal. Efectivamente, un leve repiqueteo se escuchaba sobre el tejado de zinc y las gotas empezaban a humedecer el polvo del camino. La sequía que tanto les había lastimado daba señales de querer ceder. Madre e hija salieron un instante bajo la llovizna, contemplando cómo el agua dibujaba pequeños charcos donde antes solo había tierra resquebrajada. Jimena echó la cabeza hacia atrás, permitiendo que el agua le cayera en el rostro. Se rió con una alegría genuina, sintiendo que las bendiciones llegaban de golpe. La salvación de la granja, la recuperación de Milagro y ahora la esperada lluvia. Ana, enternecida, abrazó a su hija por la espalda y ambas entraron de nuevo, empapadas y felices. El olor a tierra mojada se coló por las ventanas, llenando la casa de una sensación de renovación. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron la propiedad con un brillo distinto. Bajo el cielo despejado, se veía un matiz verde incipiente en la maleza, como si la naturaleza respondiera al llamado del agua. Milagro, con su vendaje limpio y un nuevo ánimo, asomó la cabeza por encima de la puerta del establo. Entonces, con una lentitud calculada, salió a trotar con Jimena sosteniendo la rienda floja, dejándolo avanzar hasta donde su cuerpo aguantara. El potro levantó el hocico, percibiendo el aroma fresco de la tierra húmeda. Jimena no pudo contener una carcajada cuando él dio un brinco suave, como si recordara los saltos del torneo pero evitando forzarse. Ana los observó, sintiendo un hormigueo de orgullo y alivio que casi le cortaba la respiración. Aunque la amenaza de Tomás no se había desvanecido por completo, al menos la finca estaba a salvo por el momento, y Milagro había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Diego salió de la casa con una taza de café y se unió a Ana para contemplar la escena. El sol iluminaba los campos y la imagen de Jimena con el caballo, avanzando sin prisa pero sin miedo, se convirtió en un emblema de superación. Ana sintió que sus ojos se humedecían y no pudo evitar sonreír. Y entonces sucedió algo que marcaría aquel instante como inolvidable. Al final, se escucha la risa de Jimena mientras Milagro trota libre y orgulloso por la granja, recordando a todos que, con fe y esfuerzo, los sueños pueden hacerse realidad.